Diario de un testigo de la Guerra de África es una crónica escrita por Pedro Antonio de Alarcón, quien vivió en primera persona el conflicto bélico entre España y Marruecos en 1859 a 1860. A través de sus páginas, nos ofrece un testimonio sincero y detallado de los combates, las emociones y los pensamientos de un soldado en el frente. Con su estilo directo y observador, Alarcón no solo narra los eventos, sino que también reflexiona sobre la guerra, el sacrificio y la humanidad en medio del caos. Este diario es una ventana a los horrores y lecciones que deja un conflicto armado. Capítulo 1. El llamado a las armas. El sol caía en su fulgor más ardiente sobre la ciudad de Cádiz, bañando con su luz dorada las calles empedradas, los balcones que se alzaban como testigos impasibles del acontecer del día. El aire, denso y cargado de salitre, soplaba con fuerza, como si la misma naturaleza se preparase para lo que estaba por venir. Los ecos de la vida cotidiana se disolvían en el horizonte mientras, en lo más profundo de los corazones, algo comenzaba a resurgir, el llamado. Un llamado que no se podía evitar, ni ignorar. Fue entonces, en ese preciso momento, que llegó la noticia: la guerra estaba al alcance de la mano. Un estallido de emociones recorrió cada rincón de la ciudad, vibrando en el aire como una melodía a la que no se podía hacer frente. La Guerra de África, con su promesa de gloria y sacrificio, irrumpía en la vida cotidiana, despojándola de su rutina, de sus placeres cotidianos, para sumirla en la vorágine de lo inesperado. Cada hombre se vio invadido por un sentimiento de incertidumbre, pero también de orgullo. El deber nacional, el honor, la llamada de la patria. Nada podría quedar indiferente ante el rugir de esa llamada. Pedro Antonio de Alarcón, por aquel entonces aún un joven idealista y lleno de sueños, se encontraba entre los que recibieron ese mensaje, esa convocatoria irrevocable que haría vibrar las fibras más profundas de su ser. El ejército español marchaba hacia el norte de África, y él, junto a tantos otros, debía unirse a la marcha. Las primeras palabras que cruzaron su mente fueron palabras de incredulidad. ¿Cómo podría él, un hombre de letras, de palabras y de poesía, hallarse en medio del campo de batalla? El concepto de guerra, tan ajeno a la pluma del escritor, parecía una ironía. Y, sin embargo, allí estaba, ante una decisión que se imponía con la fuerza de un torrente indomable: tomar las armas. No era solo el patriotismo lo que le impulsaba, aunque el fervor de esa bandera flamante que ondeaba con el viento le llenaba el pecho. No era solo el deber, ni la obligación impuesta por el destino, sino algo más profundo, algo que se anidaba en el alma del hombre. Quizá una necesidad, un deseo de probarse a sí mismo, de caminar más allá de los límites de su propia vida, adentrándose en un campo de fuego donde la muerte y la gloria se entrelazaban en una danza eterna. El escritor se encontraba ante una disyuntiva entre su naturaleza tranquila y reflexiva y la exigencia del momento histórico. El llamado de la guerra no solo era un mandato de las autoridades, sino un reto a su propia identidad. La noche anterior al embarque fue una larga vigilia. Pedro Antonio caminaba por las calles solitarias de Cádiz, mirando las sombras alargadas que proyectaban los edificios en las aceras. En su mente, los recuerdos de los días tranquilos de su juventud, de sus paseos por la orilla del mar, de las tardes de tertulia y café, comenzaban a desvanecerse. Los pensamientos sobre la guerra eran oscuros, difusos, como una niebla espesa que lo envolvía. Podía escuchar, en la lejanía, el sonido del mar rompiendo contra las rocas, y la imagen del horizonte lejano se mezclaba con la sensación de que todo lo que conocía iba a cambiar. Pero, por encima de todo, lo que más le inquietaba era el sentimiento de estar perdiendo algo. Algo intangible, pero esencial. La juventud, la libertad, la visión romántica de la vida. Sabía que todo eso quedaría atrás. Los días de paz se desvanecían y, a su alrededor, solo quedaba el eco de los gritos de la guerra, ese ruido sordo que se hacía cada vez más cercano. A la mañana siguiente, cuando el barco zarpó del puerto, Pedro Antonio se encontró rodeado de hombres, jóvenes y viejos, con la mirada fija en el mar. Había algo en sus ojos, un brillo extraño, un matiz de duda y de esperanza, que lo unía a todos ellos, a los que, como él, se dirigían hacia el combate. El sol todavía no había alcanzado su máxima altura, y el aire fresco de la mañana se mezclaba con el peso de la incertidumbre. Alarcón miró al frente, hacia el horizonte lejano, donde el mar parecía fundirse con el cielo en una línea de plata que prometía un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Los recuerdos de su vida anterior comenzaban a desvanecerse. La guerra, como un monstruo que acecha en las sombras,
Estaba a punto de devorar la paz y la tranquilidad. Pero en el pecho del joven Pedro Antonio, una llama comenzaba a arder, pequeña aún, pero cada vez más intensa. Un fuego que lo impulsaba hacia lo desconocido, hacia esa aventura grandiosa que traía consigo la promesa de un destino que, aunque sombrío, parecía estar lleno de honor y gloria. La decisión estaba tomada. La guerra ya no era solo una palabra lejana, un concepto abstracto que se discutía en los pasillos del Parlamento. Era algo real, tangible, y Pedro Antonio, con el corazón agitado por la emoción, sentía que su vida estaba a punto de entrar en una nueva etapa, una etapa que lo transformaría, para bien o para mal, en un ser distinto. Con su pluma guardada, pero su alma expuesta, se preparaba para lo que le deparaba el futuro. El sol comenzó a ascender, y con él, la esperanza y la desesperación se unieron en el mismo viento que soplaba en el mar. La guerra lo esperaba, y él, como todos los demás, no tenía opción. El destino lo había elegido, y él, al igual que tantos otros, debía seguirlo, sin importar lo que dejara atrás. Capítulo 2. El embarque hacia África. El murmullo constante de las olas chocando contra el casco del barco se mezclaba con los murmullos apagados de los hombres que, como Pedro Antonio, se encontraban en aquel embarque hacia lo incierto. El puerto de Cádiz, un día tan conocido, tan lleno de vida, se había transformado en un lugar sombrío, empañado por la niebla de la partida. Cada paso hacia él. Barco era una despedida de la calma, un adiós a lo que había sido conocido, un corte de los lazos con la tierra natal que, aunque no se dejaba ver en ese preciso momento, siempre estaría allí, en algún rincón del corazón. Pedro Antonio observaba en silencio el vaivén de los hombres que, poco a poco, iban subiendo a bordo, cargados con su equipo, con sus armas y su destino, el cual no conocían, pero que todos intuían en alguna parte de sus corazones. Había en sus ojos algo que no se podía describir con palabras, una mezcla de miedo, orgullo, confusión y esperanza, como si el simple hecho de embarcarse les diese la oportunidad de ser algo más, de ser parte de algo más grande que ellos mismos. Como si la guerra, en su brutalidad, tuviera la capacidad de transformar a cada hombre que se subía a ese barco. El sol estaba bajo, y el mar, que antes se veía lejano, ahora lo envolvía todo, absorbía la tierra en su vastedad, convirtiéndose en el único horizonte visible. Pedro Antonio, con las manos en los bolsillos de su abrigo, sentía el frío del metal en sus dedos. No era solo el frío de la mañana, sino el frío de la incertidumbre, de la distancia, de lo que iba a dejar atrás. Había algo inquietante en la vastedad del océano, como si el mar, con su inmensidad, fuera un recordatorio de lo pequeño que se sentía el ser humano en comparación con la naturaleza y el destino. A medida que el barco se alejaba de la costa, el bullicio del puerto comenzó a desvanecerse, y el sonido de las voces de los hombres, que antes llenaban el aire, también se fue apagando. El horizonte se estiraba ante ellos, infinito y lejano, como la guerra misma. En su mente, Pedro Antonio comenzó a visualizar imágenes de lo que le esperaba, desiertos abrasados por el sol, campos de batalla cubiertos de polvo y sangre, hombres luchando por algo que tal vez no comprendían completamente. Pero también había en esas imágenes algo más, algo que reflejaba sus propias dudas. ¿Qué haría él en medio de todo eso? ¿Cómo podría, un hombre de letras, un hombre de pensamiento, formar parte de un ejército destinado a la destrucción? La imagen de su casa, con las ventanas abiertas a la luz de la tarde, los árboles que bordeaban el jardín, la risa de su madre y la calidez de las tardes tranquilas, se desvaneció lentamente a medida que el barco avanzaba. La nostalgia comenzó a apoderarse de su pecho, como una niebla densa que no permitía ver más allá de la proa. Recordó los rostros de aquellos que dejaba atrás, su familia, sus amigos, y los días de paz que parecían tan lejanos ahora, tan irrecuperables. Aquel lugar que lo había formado, ese rincón de su alma que nunca había pensado abandonar, quedaba atrás. Al mirar a su alrededor, vio que otros hombres, con rostros tan desconocidos como los suyos, compartían esa misma tristeza. Algunos miraban al mar con los ojos fijos, como si estuvieran buscando algo en las aguas oscuras que se extendían frente a ellos. Otros, en silencio, apretaban los labios y mantenían la cabeza erguida, intentando mostrar una valentía que no era fácil de sostener. Los más jóvenes, como él, mostraban en sus rostros la huella de la incertidumbre y la esperanza, mientras que los más viejos, endurecidos por la experiencia, eran los que daban el ejemplo, los que les decían a los novatos que la guerra era algo que se afrontaba con temple, sin dejar que la emoción los gobernara. El barco seguía su curso,
y el ruido de los cascos se mezclaba con los pensamientos de Pedro Antonio, que giraban como una rueda incesante, buscando una salida. Se encontraba en medio de una travesía tanto física como interna, una travesía que no solo los llevaría a tierras lejanas, sino también a un rincón más profundo de sí mismos, un lugar donde solo la guerra podía desvelar lo que el hombre lleva oculto en su interior. El viaje hacia África no solo era un desplazamiento de un punto a otro en el mapa, era el desplazamiento de la conciencia, de la vida tranquila a la brutalidad de lo desconocido. Los días que siguieron fueron una mezcla de rutina y reflexión. Los hombres comenzaron a acostumbrarse a la vida en el barco. Las charlas se limitaban a comentarios sobre el clima o sobre las expectativas que cada uno tenía para la campaña. Nadie se atrevía a hablar de lo que realmente sentía, de las dudas que acechaban en lo más profundo del ser. El miedo, aunque callado, estaba presente en el aire, como un perfume que se mantenía invisible, pero que todos respiraban. Pedro Antonio, entre los momentos de insomnio y los días interminables de navegación, pensaba en lo que se avecinaba. Sabía que la guerra cambiaría todo, su vida, sus ideales, su propia visión del mundo. Y no podía evitar preguntarse si, en algún rincón de su alma, se había preparado para este momento. La respuesta, como siempre, se perdía en el viento del mar. Finalmente, el barco comenzó a acercarse a las costas de África. La tierra, aún invisible, se intuía en el aire. Pedro Antonio miraba al horizonte, sabiendo que, al fin, todo lo que había sido su vida hasta ese instante quedaba atrás. El viaje estaba por llegar a su fin, y la guerra, con su rostro más oscuro, estaba a punto de comenzar. Capítulo 3. La llegada a las costas africanas. Las primeras luces del amanecer tiñeron el horizonte de un rojo dorado, como si el sol hubiera comenzado a preparar el escenario para un espectáculo que no prometía ser benévolo. El mar, que hasta hacía un momento se extendía en un silencio imponente, comenzó a ser sacudido por una brisa más fuerte, que parecía traer consigo presagios de lo que les esperaba. El barco, ya cerca de las costas africanas, avanzaba con la determinación de un destino que no se podía evitar, mientras que en las mentes de sus ocupantes se sucedían pensamientos de todo tipo. Miedo, valentía, incertidumbre, pero también, tal vez, la inevitable sensación de que el viaje hacia lo desconocido, hacia la guerra, no solo los estaba llevando a un lugar geográfico, sino hacia una transformación irreversible. Pedro Antonio se encontraba de pie en la cubierta, mirando al frente. La costa, aún difusa en la niebla del amanecer, parecía un mundo completamente ajeno al que había dejado atrás. Era como si el continente africano se hubiera preparado para recibirlos, envuelto en una capa de misterio y silencio, como un viejo y sabio guardián que observaba a los recién llegados, los intrusos, con una calma que solo el tiempo podía otorgar. No sabía qué esperar, pero sentía que el aire mismo, pesado con el olor a sal y tierra, lo envolvía en un abrazo que lo conectaba a la tierra de manera profunda, casi espiritual. El barco continuaba su aproximación hacia la orilla, y los hombres, uno a uno, salían de sus momentos de introspección y se unían en una especie de murmullo colectivo, como si la cercanía de lo desconocido los uniera en una comunión silenciosa. Algunos miraban las aguas, buscando tal vez algún indicio de lo que había más allá, mientras que otros simplemente se mantenían callados, con los ojos fijos en el espacio, como si nada pudieran hacer para evitar lo que se avecinaba. En sus rostros, Pedro Antonio pudo leer la mezcla de ansiedad y expectativa, una carga pesada que compartían sin decir palabra. Finalmente, la costa africana comenzó a hacerse más clara. Las siluetas de las montañas se dibujaban en el horizonte, y los primeros destellos del sol iluminaban las tierras secas y ásperas que se extendían ante ellos. No era una visión acogedora. La tierra parecía árida, desolada, casi como si fuera un reflejo de la guerra misma. Sin piedad, sin perdón, un espacio donde solo los más fuertes sobrevivirían. El sonido de los cañones, que comenzaba a sonar a lo lejos, rompió el silencio de la llegada, como un aviso de lo que estaba por suceder. Pedro Antonio sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero no era un escalofrío de miedo, sino de conciencia. Sabía que, en ese momento, el concepto de guerra había dejado de ser solo una idea abstracta, algo lejano en los libros o en los relatos de otros. Ahora, la guerra era tangible, era una realidad que se estaba acercando con una velocidad imparable. Los soldados se agruparon en la cubierta, con los ojos clavados en la costa, en una mezcla de curiosidad y alerta. Pedro Antonio también observaba, pero había algo en su mirada que no era solo de observador.
Sentía que en su interior algo se despertaba, algo que no podía controlar, algo que lo conectaba de forma visceral con lo que estaba por ocurrir. No solo estaba allí como un testigo, como un hombre que había sido enviado por su nación para cumplir una misión, sino como un ser humano frente a lo desconocido, frente a una realidad que transformaría no solo su destino, sino el de todos los que compartían con él esa travesía. El barco tocó tierra con un crujido, y en ese instante, Pedro Antonio sintió como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. El suelo africano, aún desconocido, lo llamaba. Sabía que, al poner un pie en esa tierra, ya no habría marcha atrás. La guerra, como una sombra inevitable, ya estaba allí, lista para envolverse en cada uno de ellos. Cuando desembarcaron, el calor de la tierra africana los envolvió de inmediato, un calor denso y sofocante que parecía penetrar en sus pieles, en sus cuerpos. Pedro Antonio aspiró el aire denso, cargado de olores extraños, de polvo y tierra, de una vegetación que no conocía. Era un aire que tenía el sabor de lo salvaje, de lo incontrolable, de lo que desbordaba los límites de lo humano. Y, mientras avanzaban por el estrecho camino hacia el campamento, algo dentro de él comenzó a transformarse. La sensación de estar en tierra desconocida, de estar al borde de algo inminente, comenzó a ocupar su ser con una mezcla de emociones contradictorias. El campamento se levantaba ante ellos como una pequeña ciudad de soldados, de hombres que, como él, venían a enfrentar la guerra, a ser parte de algo que, en su mayoría, ni siquiera comprendían. Carpas extendidas, soldado tras soldado, y el sonido de los caballos y los cañones preparando su lugar en esa guerra que parecía estar escrita en cada rincón de esa tierra inhóspita. Pedro Antonio se detuvo un momento, mirando a su alrededor. Ya no era el hombre que había embarcado en Cádiz, lleno de incertidumbre y pensamientos filosóficos sobre la guerra. Ahora, estaba en África, en una guerra real, con una historia que se estaba escribiendo bajo sus pies, en cada paso que daba. La guerra, que en sus libros había sido solo un concepto abstracto, ahora era una presencia tangible, que lo rodeaba, que lo llamaba a participar. La transformación era inevitable. Lo que era antes una figura pensativa, reflexiva, ahora se encontraba frente a un futuro marcado por la brutalidad y el caos de la guerra. Pero, en lo más profundo de su ser, algo dentro de él se resistía a perder la humanidad. Algo en su corazón seguía buscando la luz entre las sombras, buscando algo más allá de la guerra. Pero, por ahora, sabía que solo quedaba seguir adelante. Capítulo 4. El primer encuentro con el enemigo. El sol, ahora en su apogeo, parecía derretir todo a su paso. La tierra, árida y reseca, absorbía cada rayo con una sed insaciable, y el aire, espeso y caliente, parecía crear una niebla invisible que enturbiaba la visión. Pedro Antonio, junto a sus compañeros, marchaba con paso firme hacia lo que sabía que sería un encuentro decisivo, una batalla que marcaría el comienzo de lo que él ya sentía como una transformación irreversible. En cada paso, el suelo temblaba bajo sus botas, como si la misma tierra le advirtiera sobre los horrores que yacían en su interior. El campamento se había convertido en un hervidero de actividad. Los hombres se alistaban, revisaban sus armas, preparaban sus municiones, mientras otros se sumían en sus pensamientos, como si intentaran escapar de la realidad que se les venía encima. Pedro Antonio, al observarlos, sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, sentía la necesidad de participar, de ser parte activa de aquel movimiento hacia lo desconocido, pero, por otro, no podía evitar el peso de la incertidumbre, esa sombra que se cernía sobre él como una nube oscura, que le hacía cuestionar la verdadera naturaleza de lo que estaba a punto de suceder. El líder del contingente, un hombre robusto y curtido por la guerra, les dio la señal para avanzar. El enemigo está cerca, dijo con voz grave y firme, como quien se ha enfrentado ya a demasiadas batallas para dudar de lo que está por venir. La mirada de los soldados se endureció, y Pedro Antonio sintió como si todos compartieran una conciencia común, un entendimiento tácito de lo que la guerra significaba. No había lugar para las dudas, para los cuestionamientos filosóficos, solo quedaba la lucha, el combate por la supervivencia. A medida que se adentraban más en el terreno, la tensión era palpable. El aire, aunque caliente, se volvía aún más denso. Los sonidos que antes parecían lejanos ahora se volvían más cercanos, más definidos. Se escuchaban los susurros de las armas, el crujir de los caballos, y sobre todo, el retumbar sordo de los cañones a lo lejos, como un presagio de lo que estaba por venir. Los soldados marchaban en formación,
el suelo retumbando bajo sus pies, y Pedro Antonio no podía dejar de pensar en la naturaleza de la guerra. En sus pensamientos, la guerra ya no era un simple enfrentamiento entre ejércitos. Ahora, la guerra era un monstruo que se alimentaba de la carne de los hombres, de sus miedos, de sus sueños rotos. Finalmente, llegaron al lugar donde el enemigo los esperaba. Las posiciones estaban claramente marcadas, y el campo de batalla, que Pedro Antonio observó en silencio, parecía una tela de araña tejida con hilos de muerte. A lo lejos, se vislumbraban las figuras de los soldados enemigos, alineados en una formación impecable, dispuestos a defender lo suyo con la misma determinación que ellos. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Todo a su alrededor quedó silenciado, como si la guerra misma, por un breve momento, decidiera darle un respiro a su víctima. Pedro Antonio pudo ver cómo sus compañeros respiraban profundamente, como si al hacerlo intentaran deshacerse de la ansiedad, de los nervios, de la rabia que se acumulaba en sus cuerpos. Algunos intentaban mirar al frente con una mirada feroz, otros se mantenían callados, como si hablar fuera un lujo innecesario. Todos estaban conscientes de lo que les esperaba, pero al mismo tiempo, el miedo les apretaba el pecho, como una mano invisible que los aprisionaba. El sonido de un cuerno de guerra rompió el silencio, anunciando el comienzo del enfrentamiento. Fue como el rugido de una bestia salvaje, el llamado a la lucha, el primer susurro de la brutalidad que se desataría. El primer disparo resonó en el aire, seguido por un estruendo ensordecedor de cañonazos, y el campo de batalla se convirtió en un torbellino de caos y furia. Pedro Antonio, que hasta ese momento había estado esperando, observando en silencio, se encontró de repente en el corazón de la tormenta. La primera línea de soldados enemigos comenzó a avanzar con una ferocidad inesperada, mientras las primeras oleadas de disparos llenaban el aire con una lluvia de balas. El rugir de los cañones y el silbido de las balas daban la sensación de que el mundo entero se había transformado en un campo de destrucción y desesperanza. Pedro Antonio sintió el peso de la guerra como un golpe en su pecho. No era un golpe físico, sino algo mucho más profundo, algo que le llegaba hasta el alma. Los hombres a su alrededor se movían con rapidez, siguiendo las órdenes con disciplina, pero en sus ojos brillaba el mismo temor que él sentía. Nadie podía escapar de la guerra, de ese monstruo que se alimentaba de todo lo que tocaba. Pedro Antonio luchaba por mantenerse firme, pero no podía evitar que el terror se apoderara de su cuerpo. Cada movimiento, cada sonido, parecía amplificado, como si el mismo aire estuviera cargado de la desesperación que flotaba en el campo. De repente, algo lo sacudió, un hombre cayó cerca de él, el cuerpo se desplomó en el suelo con un sonido seco, y Pedro Antonio pudo ver su rostro, contorsionado por el dolor y la sorpresa. La vida, que antes parecía ser algo natural, algo dado, ahora se sentía como un bien frágil, una llama que podría extinguirse en cualquier momento. La guerra no era una idea, no era un concepto lejano que se podía estudiar o discutir en la seguridad de una biblioteca. La guerra era una presencia constante, una fuerza bruta que se desataba sin piedad, que desgarraba todo a su paso, que no dejaba espacio para el arrepentimiento. En ese instante, Pedro Antonio comprendió que la guerra era más que un enemigo. Era la muerte misma, vestida de incertidumbre, y todos estaban condenados a enfrentarse a ella. El hombre caído, la violencia que los rodeaba, el ruido ensordecedor, todo se fundía en un solo pensamiento: ya nada será igual. A medida que la batalla continuaba, el sudor y la sangre se mezclaban en el suelo polvoriento, pero Pedro Antonio no podía dejar de preguntarse: ¿realmente había algo en todo esto que justificara tanta destrucción? ¿Era este el precio de la gloria, de la patria, de la guerra? Las respuestas, como el enemigo que enfrentaba, seguían siendo esquivas, como sombras que se desvanecían a medida que avanzaba en su propio combate con la vida y la muerte. El sonido de la lucha, de los disparos y los gritos, continuaba en su oído, pero Pedro Antonio ya no sentía miedo. Había algo en su interior que había cambiado para siempre. La guerra, su verdadero rostro, ya había mostrado su rostro cruel. Y aunque el miedo persistía en los corazones de los hombres, ahora todos compartían un único destino: sobrevivir. Capítulo 5. El rostro de la muerte. La noche cayó como un manto negro y pesado sobre el campo de batalla. Las estrellas, que antes parecían ser testigos distantes del sufrimiento humano, ahora brillaban con una luz mortecina, incapaces de iluminar lo que se había desatado en ese lugar. El viento soplaba con una fuerza inusitada,
como si la misma naturaleza intentara barrer todo rastro de lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, no había barrido las huellas de la muerte. Estas se hallaban dispersas por el suelo, dibujando caminos invisibles en la arena, como si la guerra dejara su marca en cada rincón, en cada vida, en cada cuerpo caído. Pedro Antonio, exhausto, herido, pero con una mente alertada por el horror, se encontraba entre los sobrevivientes. No podía apartar la vista del caos que lo rodeaba. A lo lejos, las luces de los campamentos enemigos todavía parpadeaban, y el humo de los cañones, espeso y denso, se mezclaba con la oscuridad, creando una atmósfera de pesadilla. Aquella guerra, que al principio había sido un concepto distante, ahora era una realidad abrumadora. Ya no era un simple enfrentamiento de ejércitos. Ahora era una lucha por la vida misma, una batalla con un enemigo invisible que habitaba en las entrañas de cada hombre, en sus miedos, en su desesperación. En ese momento, un estruendo retumbó en el aire, un disparo lejano, y un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Pedro Antonio se tensó, como si esa llamada de auxilio fuera su propia alma clamando por ser liberada. Era imposible no sentir la presencia de la muerte, acechante, inminente, como una sombra que se extendía cada vez más. La visión de los hombres caídos, yaciendo en el suelo, algunos aún con los ojos abiertos, otros ya despojados de toda vida, lo perseguiría por siempre. La muerte no solo se encontraba en el suelo, en la sangre derramada, sino también en las miradas vacías de aquellos que aún respiraban, aquellos que ya no podían reconocer el rostro de la esperanza. Pedro Antonio, tocando su uniforme ensangrentado, sentía una angustia creciente, una especie de vacío que parecía devorarle por dentro. La sensación de haber cruzado un umbral del que no habría retorno lo invadía. Ya no era el joven que había partido a la guerra con ideales de gloria. Ya no era el hombre que soñaba con ser parte de una victoria, de un cambio, de un mundo mejor. Ahora solo quedaba una pregunta, un eco en su mente. ¿Realmente había algún propósito en todo esto? Cerca de él, uno de sus compañeros, aún con vida, le miraba con ojos vidriosos, como si tratara de decir algo, de transmitir algún pensamiento, alguna verdad escondida en su interior. Pero las palabras no llegaron. En su lugar, Pedro Antonio escuchó el sonido sordo de un cañón al fondo, y un rayo de luz iluminó momentáneamente la escena, mostrando el horror en su máximo esplendor. El rostro del hombre que yacía junto a él, deformado por el sufrimiento, revelaba algo que Pedro Antonio no había comprendido del todo hasta ese momento. La guerra no era solo una lucha entre soldados, entre banderas, entre ideales. La guerra era una manifestación de la naturaleza humana en su estado más primitivo, más crudo, más desgarrador. No había honor en la muerte, no había gloria en el sufrimiento. Solo quedaba el vacío, el abismo de la existencia misma. A medida que las horas pasaban, los sobrevivientes se reagrupaban, marchando con los rostros marcados por la fatiga, por la pérdida, por la angustia. Ya no quedaba espacio para el heroísmo, para las palabras grandilocuentes. La guerra había despojado a cada uno de ellos de su humanidad, y ahora solo quedaban sombras, cuerpos que se movían sin un propósito claro, simplemente empujados por la necesidad de continuar, de seguir adelante, aunque la razón se hubiera perdido en el camino. Pedro Antonio, mientras avanzaba hacia el campamento, no podía dejar de pensar en la ironía de la guerra. En su mente, las escenas de combate, los gritos, el olor a pólvora y sangre, todo se mezclaba en una espiral de confusión. Había presenciado la muerte de cerca, y sin embargo, algo en su interior no lograba comprenderla. ¿Cómo podía un ser humano, con toda su capacidad para amar, para soñar, ser capaz de tal barbarie? La guerra, en su brutalidad, desnudaba a las personas de todo lo que consideraban ser, todo lo que pensaban que eran. Y la única verdad que quedaba era el sufrimiento. Al llegar al campamento, Pedro Antonio se desplomó en el suelo, agotado, pero incapaz de dormir. Las imágenes de la batalla lo perseguían, el rostro de aquel compañero caído, las miradas perdidas de aquellos que habían sido testigos de la muerte. En su mente, los ecos de la guerra seguían retumbando, como un martillo golpeando sin cesar, hasta que ya no quedaba espacio para pensar en otra cosa. La guerra no dejaba respiro, no ofrecía consuelo, solo un vacío interminable. En medio de todo ese caos, Pedro Antonio comprendió que había algo más allá de la guerra, algo que se tejía en las entrañas mismas de la existencia humana. La lucha por la supervivencia, el enfrentamiento con la muerte, solo era una parte de algo mucho más grande, mucho más profundo.
La guerra, pensó, no era solo una manifestación de destrucción, sino también un espejo de la condición humana, un reflejo de lo que somos capaces de hacer cuando perdemos de vista todo lo que nos hace humanos. Y aunque su corazón seguía atrapado entre el miedo y la desesperación, Pedro Antonio sabía que, de alguna manera, su vida había cambiado para siempre. La guerra lo había marcado, lo había transformado, y el peso de todo lo vivido se cerniría sobre él, como una sombra que jamás desaparecería. Capítulo 6. La esperanza en ruinas. La luz de la mañana era apenas un susurro entre las grietas de las nubes, una tímida promesa que luchaba por atravesar la capa gris de humo que seguía envuelta sobre el campo de batalla. Las ruinas, las cenizas, los restos de lo que alguna vez había sido un terreno fértil de sueños y promesas, se extendían ahora como un paisaje desolado. Cada paso que Pedro Antonio daba en esa tierra marcada por la guerra parecía un eco, como si la misma tierra estuviera tratando de resucitar de sus heridas, pero no podía. Las carpas del campamento estaban semiderrumbadas, algunas de ellas ya desmoronadas por el viento o la furia de la lucha. Los soldados caminaban en silencio, como sombras desvanecidas que no sabían si su vida aún tenía algún sentido, si su lucha aún merecía la pena. El sol, aunque presente, no lograba calentar el corazón de aquellos que lo miraban, se alzaba en el cielo, como un faro distante, ajeno a las penas que se tejían en el alma de los hombres. El aire se sentía frío y espeso, cargado de la tristeza que se había posado sobre la tierra. Pedro Antonio miraba a su alrededor, tratando de encontrar algún vestigio de esperanza, algún atisbo de lo que había sido antes. Sin embargo, todo lo que veía era sufrimiento y desesperación. La guerra había arrasado con todo lo que alguna vez fue. Cada rostro, cada gesto, cada mirada reflejaba la misma incredulidad ante lo vivido. Había caído la ilusión de la victoria, y con ella, la idea misma de que el sacrificio tuviera algún propósito más allá de la muerte. La quietud del lugar era aterradora, casi insoportable. Solo el sonido del viento cortante y los pasos de los soldados se oían, y de vez en cuando, el crujir de una estructura que se desplomaba. Pedro Antonio, con su rostro sucio y la ropa rota, se sentó sobre una roca, su cuerpo pesado, sus manos temblorosas. Ya no tenía fuerza para llorar, para gritar, para protestar. Todo lo que había conocido se había deshecho, y lo único que quedaba era una necesidad urgente de entender qué quedaba después de la guerra, después de todo lo que había perdido. A su lado, un compañero, igualmente despojado de su humanidad, observaba en silencio el horizonte. Había algo en su mirada, un vacío que parecía ser más profundo que el mismo abismo. Pedro Antonio no sabía si era una mirada de aceptación o de rendición, pero estaba claro que algo había cambiado en aquel hombre, como si la guerra hubiese arrancado algo esencial de él, algo que no se podía devolver. Un susurro cortó el aire, un sonido lejano, casi un murmullo. Pedro Antonio se levantó de golpe, mirando en la dirección del sonido. No había señales de vida en los alrededores, solo el eco de la guerra que parecía no cesar nunca. Pero algo en su interior, una pequeña chispa de esperanza, lo movió a caminar. No sabía que lo empujaba, pero sentía que debía hacerlo. La vida, aún a pesar de todo, necesitaba continuar. Al menos, esa era la promesa que su ser le hacía. Al llegar a la periferia del campamento, encontró a un pequeño grupo de soldados reunidos, en silencio, con las cabezas agachadas. Parecían estar esperando algo, algún tipo de orden, alguna palabra que les devolviera el rumbo. Pedro Antonio se acercó, sin saber qué decir, pero con el deseo de conectar con algo, con alguien. No sabía si la esperanza seguía siendo una palabra vacía, pero había algo en ese grupo que le llamaba la atención. Entre ellos, un hombre, de rostro marcado por la fatiga, levantó la cabeza, y sus ojos encontraron los de Pedro Antonio. «No hemos terminado aún», dijo con voz quebrada, casi un susurro, como si las palabras le costaran más que el esfuerzo de caminar por el campo de batalla. «La guerra no se detiene porque nosotros queramos. No se detiene porque hayamos sido derrotados. No, Pedro, sigue adelante, lo único que podemos hacer es seguir, aunque ya no sepamos por qué». Esas palabras, dichas con una sinceridad desgarradora, calaron en Pedro Antonio como un peso inesperado. Había en ellas una verdad brutal, un recordatorio de que la guerra no cesaba, no por las razones que uno quisiera. La guerra era un ente inmutable, tan inquebrantable como el paso del tiempo. En ese momento, Pedro Antonio comprendió que ya no importaba si su causa era justa, si la victoria era posible.
Lo que importaba era seguir, sin importar cuánto pesara la carga. La tarde caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas, como si la propia naturaleza lamentara la violencia de la guerra. El viento seguía soplando, el mismo viento que había presenciado tantas vidas caídas, tantas almas quebradas. Y, sin embargo, aún en medio de esa destrucción, Pedro Antonio sentía que la vida continuaba. Aunque sus recuerdos se disolvieran en la niebla, aunque el dolor se convirtiera en un compañero constante, la vida seguía. Había algo en ese instante que le hizo recordar a aquellos que, aún en la penumbra, no dejaban de luchar. Él, al igual que sus compañeros, se alzó en la quietud de la tarde, sin grandes palabras, sin promesas, pero con la certeza de que, mientras existiera un resquicio de esperanza, la lucha seguiría. La guerra había arrancado muchas cosas, pero aún quedaba algo esencial en su alma, la voluntad de continuar. Y con esa voluntad, Pedro Antonio dio el primer paso hacia lo que vendría, sabiendo que no había vuelta atrás. Capítulo 7. La sombra de la desesperación. El cielo, en su infinita indiferencia, se extendía sobre la tierra arrasada como una capa gris y opaca, como si el mismo universo hubiera guardado luto por la miseria que la guerra había dejado atrás. Pedro Antonio caminaba, aún con el cansancio marcando cada paso, pero la fuerza interior que lo impulsaba era inquebrantable. Había algo que lo mantenía en marcha, algo que nacía desde un rincón oculto en su pecho, un resplandor tenue de esperanza que se aferraba con tenacidad. A su alrededor, la desolación era absoluta. Los árboles, una vez erguidos como orgullosos testigos del paso de los años, ahora se veían marchitos, sus ramas quebradas como si también ellas hubieran sucumbido al peso del sufrimiento. Las ruinas de los edificios, antes símbolo de la vida y la prosperidad, eran ahora esqueletos vacíos que susurraban historias de lo que alguna vez fueron. Pedro Antonio no podía dejar de mirarlas, como si de algún modo esas ruinas pudieran decirle qué hacer, cómo continuar. Pero las piedras y los escombros no podían ofrecerle respuestas, y la amargura que sentía crecía, volviéndose parte de su ser. El ruido de sus botas en la tierra no era el único sonido que cortaba la quietud del lugar. A lo lejos, el retumbar de los cañones seguía sonando como un eco lejano, pero siempre presente. Aunque la batalla pareciera haber dejado atrás las huellas visibles de su paso, la guerra no había terminado. Y Pedro Antonio lo sabía. La guerra seguía viva en las almas de los hombres, en las cicatrices que quedaban marcadas en sus corazones. La guerra, pensó, era un ciclo interminable que, aunque cambiara su forma, no cesaba. Mientras caminaba, su mente se sumergió en los recuerdos de los días anteriores, de las promesas que se hicieron, de las victorias que parecían cercanas, pero que nunca llegaron. Recordó las voces de sus camaradas, los rostros de aquellos que, como él, llegaron a la guerra con la esperanza de algo grandioso, algo que les devolvería la dignidad. Pero ahora, todos esos sueños parecían haberse evaporado, como el humo de los fusiles que aún se elevaba en el horizonte. ¿Era eso lo que la guerra ofrecía realmente? ¿Una sucesión de promesas rotas y vidas deshechas? Al dar otro paso, algo le llamó la atención. En medio de la desolación, un pequeño arbusto crecía a duras penas entre las grietas de una roca. Era un gesto pequeño, pero profundamente simbólico. En ese mar de destrucción, la vida seguía encontrando su camino. El arbusto, aunque marchito y frágil, seguía luchando por aferrarse a la tierra. Pedro Antonio se detuvo frente a él, sus ojos fijos en sus ramas débiles, y por un momento, un pensamiento le atravesó el alma. Si algo tan pequeño y vulnerable podía resistir, ¿por qué no lo haría él? Una voz, suave y quebrada, lo sacó de sus pensamientos. Era su compañero, el hombre de rostro marcado por la fatiga, que había caminado junto a él desde los primeros días de la guerra. Estaba a su lado, también mirando el arbusto con una expresión que podría haberse confundido con resignación, pero que en realidad era una reflexión profunda. «Eso es todo lo que queda, ¿verdad?», murmuró el compañero. «La guerra nos arrastra, nos desgasta, pero algo en nosotros sigue buscando aferrarse a la vida, como este arbusto. Quizás no podamos cambiar el mundo, pero tal vez podamos seguir existiendo en él. A veces, eso es lo que necesitamos recordar». Pedro Antonio lo miró, el eco de esas palabras resonando en su mente. La vida no siempre era una victoria grandiosa, un triunfo heroico. A veces, la vida era simplemente seguir, persistir, resistir a la tormenta. La guerra había tomado muchas cosas, pero aún quedaba algo,
la voluntad de seguir adelante, aunque el horizonte pareciera sombrío y lejano. Seguiremos, dijo Pedro Antonio, como si aquellas palabras, aunque simples, fueran suficientes para poner en marcha su alma nuevamente. La determinación había renacido en él. No podía permitir que la desesperación lo consumiera por completo. Como el arbusto en medio de las ruinas, él también debía encontrar una manera de crecer, de resistir. El sonido de las botas de los soldados seguía siendo el único ritmo en ese vasto campo de guerra, pero Pedro Antonio ya no sentía que estaba caminando solo. Había algo en la unidad, en el simple hecho de estar allí, en pie, que le otorgaba un poder extraño. No sabían qué les depararía el futuro, ni cuánto más tendrían que luchar, pero algo había cambiado en sus corazones. Ya no luchaban solo por la victoria, sino por el derecho a seguir siendo humanos en un mundo que les había arrancado la esperanza. Y así, mientras el viento seguía su curso, llevando consigo las huellas de quienes pasaban, Pedro Antonio, acompañado de su compañero y los demás soldados, caminó por esa tierra baldía, una vez más, con la firme determinación de encontrar, en medio del caos, la fuerza para continuar. Aunque el mundo hubiera caído, aún quedaba el alma humana, invencible y eterna, dispuesta a resistir. Capítulo 8. La larga noche. La noche se desplegaba sobre la tierra como una manta oscura, cerrando todo a su paso. El cielo, que en el día había sido un vasto mar de nubes grises, ahora se convertía en un manto silencioso, sin luna, sin estrellas. La guerra había dejado de ser un eco distante. Ahora era la sombra constante que se cernía sobre todos, una amenaza inminente que parecía no querer descansar. Pedro Antonio y su compañero, exhaustos, habían encontrado refugio en una pequeña cueva en las colinas cercanas. El viento helado no dejaba de golpear las paredes de roca, y el frío parecía ir más allá de la carne, calando en los huesos, volviendo cada respiración un esfuerzo. Sin embargo, en medio de la oscuridad, la vida seguía su curso. La naturaleza, aunque marcada por la guerra, se mantenía inmutable, y en ese rincón del mundo, aún quedaba el susurro del viento, el murmullo lejano de un arroyo, y los ecos de aquellos que, como ellos, habían quedado atrapados en el laberinto de la guerra. El fuego que habían logrado encender apenas producía calor. Las llamas bailaban tímidamente, proyectando sombras largas sobre las paredes de la cueva. Pedro Antonio se sentó frente a él, absorto en su reflexión. Su mente se hallaba dividida, arrastrada entre la desolación de lo vivido y la esperanza de que, algún día, todo terminaría. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría haber un fin cuando la guerra parecía infinita, cuando los días se desvanecían y la muerte rondaba como un animal hambriento? ¿Crees que alguna vez veremos el final de esto?, preguntó su compañero, rompiendo el pesado silencio. Su voz, aunque baja, contenía un desespero sutil, como si cada palabra tuviera que luchar por salir. Pedro Antonio miró a su compañero, viendo en sus ojos el reflejo de su propia angustia. La guerra había marcado a todos de manera irreparable, pero aquellos que seguían luchando también habían cultivado una especie de resistencia silenciosa. Era como si, a pesar de todo, algo dentro de ellos aún no hubiera sido quebrado. Lo dudo, respondió Pedro Antonio con un tono grave, aunque su voz vacilaba. Parece que la guerra nunca se detiene, que no hay pausa, no hay tregua. Cada día, cada noche, todo sigue como si no existiera otro camino. El compañero no dijo nada más, y ambos quedaron en silencio, contemplando el pequeño fuego que palpitaba entre las piedras. El calor no lograba disipar el frío que se había apoderado de sus corazones. El aislamiento en la cueva parecía emular el vacío emocional que sentían. A lo lejos, el retumbar de los cañones volvió a hacer eco en la quietud, recordándoles que, más allá de su refugio temporal, la guerra continuaba con su curso implacable. En la profundidad de la cueva, rodeados por la oscuridad, Pedro Antonio cerró los ojos y dejó que la fatiga lo arrastrara a un sueño inquieto. En su mente, la guerra tomaba la forma de una sombra que lo perseguía, que lo alcanzaba sin descanso. Era como si el pasado y el presente se entrelazaran en una maraña de sufrimiento, donde no había lugar para el perdón ni para el olvido. Cada rostro que había visto caer, cada alma que se había perdido, se aparecía ante él como un eco distante. Despertó varias horas después, sobresaltado, como si algo lo hubiera sacado de su sueño, pero al abrir los ojos, todo seguía igual. La cueva, el fuego, su compañero a su lado, la guerra que no cesaba. Pero había algo en su interior que había cambiado. Algo en su alma había empezado a resquebrajarse, un hilo de conciencia que no podía ignorar.
¿Sabes? Comenzó a decir Pedro Antonio, en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. La guerra no es solo la batalla, no es solo la lucha en el campo. Es algo más profundo, algo que se clava en el alma. Nos quita mucho, pero también nos deja algo, nos deja un vacío, una forma de ser que no sabemos cómo manejar. Su compañero lo miró, y aunque no dijo nada, Pedro Antonio sintió que comprendía. Había algo en esas palabras que no necesitaba explicación. La guerra no solo destruía cuerpos, sino también mentes, espíritus. Y, sin embargo, a pesar de todo, los hombres seguían adelante, como sombras errantes, buscando algo que no sabían cómo encontrar. Nosotros no estamos hechos para esto, dijo el compañero al fin, con una sonrisa triste que no llegaba a los ojos. Pero aquí estamos, sobreviviendo. Tal vez, eso sea lo que podamos hacer. Seguir sobreviviendo. Pedro Antonio asintió lentamente. Quizás la supervivencia no era una victoria, pero era lo único que les quedaba. La vida, en su forma más cruda, no ofrecía grandezas ni heroísmos. La vida era, en esos momentos, el simple hecho de seguir. Seguir adelante, aun cuando el futuro se desdibujaba en la oscuridad de la incertidumbre. Con una determinación renovada, aunque pequeña, Pedro Antonio se levantó, y su compañero hizo lo mismo. La noche aún era larga, pero ya no la temían tanto. La guerra seguía, pero en ellos había algo que no se había rendido por completo. La voluntad de continuar, de encontrar sentido en el vacío, de seguir siendo humanos en medio de la deshumanización. Y aunque el futuro era incierto, esa voluntad los mantenía en pie, caminando hacia un mañana que, aunque sombrío, aún ofrecía la promesa de una nueva luz. Capítulo 9. La voz del viento. La mañana siguiente llegó como una niebla densa, envolviendo el campamento de los soldados con una quietud que parecía anticipar el peso de lo que vendría. El sol, tímido y distante, no lograba atravesar las nubes pesadas que se habían formado durante la noche. Todo parecía estar sumido en una espera silenciosa, como si la tierra misma sostuviera el aliento, esperando algo que no sabía cómo nombrar. Pedro Antonio despertó primero, como era costumbre, aunque el sueño lo había dejado fatigado y con la mente aún atrapada entre los recuerdos y los ecos del día anterior. A su lado, su compañero, aún dormía, envuelto en su capa raída, sin mostrar signos de despertar. Pedro Antonio aprovechó la quietud para ordenar sus pensamientos, para tratar de apaciguar el caos interno que no lo dejaba en paz. El viento, frío y cortante, se colaba entre las rocas de la cueva y silbaba con una fuerza inquietante, como si llevara consigo las voces de aquellos que ya no estaban. Pedro Antonio cerró los ojos un instante y dejó que el viento lo envolviera, ese susurro que parecía no pertenecer a este mundo, sino a otro más lejano, más allá de la guerra y de la muerte. Era una melodía sutil, como el canto de los muertos, que le hablaba sin palabras, que le mostraba lo efímero que era todo. La guerra, el sufrimiento, la lucha por la supervivencia, todo se desvanecía en la grandiosidad del viento. Todo era tan insignificante, tan pequeño ante la magnitud del universo. Su compañero despertó lentamente, alzando la mirada hacia las alturas de la cueva, como si esperara que algo fuera a ocurrir en esos espacios vacíos. El viento tiene algo de extraño hoy, dijo, mirando a Pedro Antonio sin realmente verlo, como si estuviera más allá del presente. Pedro Antonio asintió sin palabras, pues entendía exactamente lo que quería decir. Había algo en el aire que no solo era la simple brisa de la mañana. Era una llamada, un eco de tiempos lejanos, una conexión con lo que se había perdido y nunca podría ser recuperado. El sonido del viento seguía envolviéndolos, y ambos se quedaron en silencio, dejándose llevar por esa sensación de estar inmersos en un espacio que no era suyo, pero que, sin embargo, les pertenecía. El viento los había tomado por completo, haciéndolos sentir pequeños en su presencia. Nadie podía resistirlo, y nadie podía negarse a su poder. Hoy no habrá batalla, murmuró su compañero con una leve sonrisa, como si el viento lo hubiera liberado de todo lo que lo preocupaba. Hoy será un día diferente. Pedro Antonio no sabía si estaba de acuerdo con esa afirmación. La guerra era impredecible, y lo que parecía una tregua siempre podía desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Pero en ese momento, rodeado de la calma que el viento había traído, sentía que algo había cambiado. No sabían lo que el futuro les deparaba, pero al menos por ese día, el peso de la guerra parecía haber aliviado un poco su presencia. Con un suspiro,
Pedro Antonio se levantó y comenzó a ordenar sus pertenencias. La rutina diaria se imponía, y aunque el viento había traído consigo un respiro, la realidad de la guerra seguía siendo la misma: el silencio antes de la tormenta. Mientras se preparaban para salir de la cueva, Pedro Antonio miró a su compañero y vio algo en sus ojos que no había visto antes. Era una especie de paz, una aceptación que solo los que han pasado por las peores pruebas podían conocer. No era felicidad, ni siquiera esperanza, pero era algo que se parecía a la reconciliación con lo inevitable. «Vamos», dijo Pedro Antonio, con una calma que no había sentido en mucho tiempo. «El viento nos guiará, como siempre lo ha hecho». Y, sin más, caminaron juntos hacia el horizonte, hacia lo que el destino les tuviera preparado. Sabían que la guerra no cesaría por completo, pero en ese instante, bajo el manto del viento que los acompañaba, se sentían un poco menos perdidos. Quizás, solo quizás, podrían encontrar algo de luz en medio de la oscuridad. La guerra seguía su curso, pero por un breve momento, el viento les había mostrado algo más allá de la lucha. Había algo de eterno en él, algo que les daba la fuerza para seguir, a pesar de todo. La guerra continuaba, sí, pero la voz del viento les recordaba que, al final, todo pasaría. Y cuando la guerra ya no estuviera, el viento seguiría soplando, llevándolos hacia el horizonte, hacia un nuevo mañana. Capítulo 10. El encuentro en la niebla. La niebla de la mañana cubría el paisaje con un manto espeso y opaco, haciendo que el mundo pareciera estar suspendido en un estado de confusión. Las figuras humanas, deambulando entre las sombras, se desdibujaban como espectros, desprovistas de una identidad clara, como si el tiempo mismo estuviera dudando de su existencia. Pedro Antonio caminaba con paso firme, sus botas resonando en el suelo cubierto de barro. Cada paso era un recordatorio de la guerra que lo había marcado, de la sangre derramada, de los compañeros caídos. A su lado, su compañero lo seguía en silencio. No hacía falta hablar, no hacía falta intercambiar palabras. Ambos conocían la naturaleza de la guerra, conocían la espera, el suspenso previo a lo inevitable. El frío de la niebla calaba hasta los huesos, pero no era el frío de la muerte lo que les perturbaba, sino el eco distante de los gritos que aún resonaban en sus mentes. «Es extraño», murmuró su compañero, interrumpiendo el silencio que los rodeaba. «La niebla se siente diferente hoy, como si tuviera algo que decirnos». Pedro Antonio levantó la mirada hacia el horizonte. La niebla parecía tragarse todo, devorando incluso el sol que intentaba luchar por filtrarse entre las nubes. Era un día más en el campo de batalla, pero algo en el aire le decía que hoy sería distinto. Un ruido lejano interrumpió sus pensamientos. Un caballo, trotando a lo lejos. Pedro Antonio y su compañero se detuvieron, sus ojos siguiendo la silueta que emergía de entre las sombras de la niebla. A medida que la figura se acercaba, el sonido del trote se intensificaba, y pronto pudieron distinguir con claridad la figura de un hombre a caballo. El hombre llegó hasta donde estaban, su caballo relinchando mientras él desmontaba con movimientos precisos y rápidos. Su rostro, cubierto por una barba tupida, era imponente, y sus ojos, aunque cansados, reflejaban la determinación de quien ha conocido la dureza del combate. «¿Quiénes sois?», preguntó, su voz profunda y resonante. Pedro Antonio y su compañero intercambiaron una mirada. No sabían si el hombre era amigo o enemigo. En la guerra, esa línea era casi siempre borrosa, difusa. Sin embargo, algo en el tono del desconocido les hizo bajar sus armas y ofrecer una breve inclinación de cabeza. «Somos soldados, como tú», respondió Pedro Antonio, sus palabras llenas de cautela. «¿Y tú quién eres?». El hombre miró alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie más en las cercanías. La niebla seguía envolviéndolos, ocultándolos de posibles miradas ajenas. «Un hombre perdido», dijo el desconocido, con una media sonrisa que no alcanzaba a iluminar su rostro sombrío. «Un hombre que busca respuestas». Pedro Antonio lo observó con atención. Había algo en la mirada del hombre que le resultaba familiar, algo que reconocía en su propio interior. La búsqueda de respuestas era lo que los unía, aunque quizás ni ellos mismos pudieran definir qué preguntas estaban intentando resolver. «¿Qué buscas?», preguntó Pedro Antonio, sintiendo la curiosidad brotar en su pecho. El hombre suspiró, su rostro reflejando el peso de pensamientos y recuerdos que solo alguien que ha estado en el centro de la guerra podría comprender. «Busco la verdad», respondió, sus ojos ahora fijos en el vacío, como si hablara más para sí mismo que para ellos.
La verdad de por qué estamos aquí. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué seguimos adelante cuando todo parece estar perdido? ¿Acaso la muerte es la única respuesta que encontramos en el campo de batalla? Pedro Antonio no respondió de inmediato. Sabía que las palabras de aquel hombre no eran solo un simple desahogo, sino un grito desesperado de alguien que había sido testigo de la brutalidad humana y que ahora se encontraba buscando algo que justificara todo lo que había vivido. Algo que pudiera darle sentido a la miseria de la guerra. Todos buscamos algo, dijo Pedro Antonio finalmente, sus palabras suaves, casi como un susurro que se perdía en la niebla. Pero tal vez la respuesta no esté en la lucha ni en la muerte. Tal vez esté en cómo vivimos, en cómo nos enfrentamos a lo que nos destruye sin perdernos a nosotros mismos. El desconocido lo miró fijamente, como si esas palabras le hubieran tocado de alguna manera. Pero, antes de que pudiera responder, un sonido de pasos apresurados llegó hasta ellos. En la niebla, dos sombras emergieron, seguidas de varias más. «Es el enemigo», dijo el hombre, tomando su espada con rapidez. «Debemos prepararnos». Pedro Antonio asintió con determinación. Aunque no sabía qué destino les aguardaba, sabía que lo único que podían hacer era seguir adelante. La guerra era impredecible, y el futuro solo existía en la forma de decisiones que tomaban en el presente. Con un gesto, hizo una señal a su compañero y al desconocido, y todos se colocaron en posición. La niebla, que en su comienzo había sido un velo de misterio, ahora se convertía en el escenario de una nueva batalla, donde la vida y la muerte se entrelazaban de manera irreconciliable. A medida que las sombras del enemigo se acercaban, Pedro Antonio sintió un extraño susurro en su pecho, como si la niebla misma estuviera hablándole. Quizás en medio del caos, en medio del fragor de la lucha, aún quedaba espacio para la búsqueda de la verdad. Quizás, solo quizás, en la niebla podrían encontrar algo más que destrucción. La batalla estaba por comenzar. Capítulo 11. El eco de las sombras. La batalla estalló con la violencia de un rayo que parte la calma de la tormenta. Los ecos de las primeras embestidas resonaron por el campo, como una sinfonía de acero y sangre. Pedro Antonio se lanzó al combate sin pensarlo, como un reflejo instintivo de supervivencia, mientras la niebla, aún espesa y densa, apenas dejaba que los ojos se acostumbraran a la intensidad del momento. El enemigo avanzaba como una marea oscura, sus rostros ocultos por los cascos y las máscaras, pero sus ojos, esos ojos inquietantes, mostraban la misma desesperación, la misma urgencia que sentía cada hombre que se ve arrastrado a la vorágine de la guerra. Cada golpe que Pedro Antonio daba parecía una respuesta a un dolor profundo, una necesidad de liberar algo que no podía ser explicado, sino experimentado. Su espada cortó el aire con una precisión casi mecánica, pero en su interior, había una tormenta de pensamientos y emociones que no podía controlar. La guerra no solo destruía cuerpos, también destruía almas. Cada golpe, cada herida infligida a sus enemigos, dejaba una marca invisible en su propio ser, un recordatorio de lo que estaba perdiendo. A su lado, el desconocido luchaba con una ferocidad salvaje, sus ojos brillando con la determinación de un hombre que ya no temía la muerte, sino que había hecho de ella su aliada, su compañera. Su espada se movía con una agilidad que desafiaba las leyes de la naturaleza, cortando a sus adversarios con una precisión mortal. Cada uno de sus movimientos parecía coreografiado, como si él mismo fuera parte de la guerra, como si la guerra lo hubiera absorbido por completo. En medio del caos, Pedro Antonio pudo ver a su compañero, luchando con la misma rabia interna que él mismo sentía. Había una sincronía inexplicable entre ellos, un entendimiento silencioso que se forjaba a través de las batallas compartidas. La amistad, el vínculo forjado en el campo de guerra, se volvía un refugio en medio del infierno. Pero aún así, el dolor permanecía, presente como una sombra que no podía ser apartada. La niebla se espesaba más, cubriendo el campo de batalla como un sudario, y Pedro Antonio sintió, por un momento, que se encontraba flotando en un espacio sin tiempo, en un lugar donde no existía pasado ni futuro, solo el ahora, el presente, ese instante suspendido en el que cada respiración podía ser la última. El sonido de los gritos, el metal chocando, los cuerpos cayendo al suelo, se convirtió en un murmullo lejano, como si el mundo entero estuviera a punto de desvanecerse. Fue entonces cuando, en el corazón de la tormenta, Pedro Antonio sintió una presencia diferente, algo que no podía entender pero que sin embargo le resultaba familiar. Giró la cabeza y vio al desconocido, que luchaba con la misma intensidad que él, pero ahora había algo en su rostro,
algo que hacía que el miedo se apoderara de su pecho. Había una mirada en sus ojos, una mirada que Pedro Antonio reconoció demasiado bien, la mirada de un hombre que ya no tenía nada que perder, que ya no temía al destino. «¡Cuidado!», gritó Pedro Antonio, pero el sonido de su voz se perdió en el estruendo de la batalla. El desconocido, con la rapidez de un animal acorralado, reaccionó demasiado tarde. Un enemigo, furtivo como una serpiente, lo había atacado por detrás. La espada del atacante se hundió en su costado con una precisión mortal. El hombre cayó de rodillas, pero antes de que pudiera emitir un sonido, Pedro Antonio, cegado por la ira, se lanzó hacia el agresor. La espada del enemigo cayó al suelo, ensangrentada, mientras él caía al suelo, derrotado. El tiempo parecía haberse detenido por un momento, pero la realidad regresó con la misma brutalidad con que había llegado. Pedro Antonio, con las manos cubiertas de sangre, corrió hacia el hombre herido, su corazón latiendo con una fuerza desmesurada. El desconocido lo miró, sus ojos ahora vacíos, y en un susurro, dijo: «Lo sabía. No somos más que sombras. Sombras que se disuelven en la niebla». Las palabras del hombre resonaron en la mente de Pedro Antonio como una sentencia. En la guerra, todos eran sombras, fragmentos de una realidad rota, y aunque luchaban por sobrevivir, el destino les pertenecía por igual. La muerte no discriminaba. No importaba cuántas batallas ganaras, cuántos enemigos derrotaras. Al final, todos caían en la misma oscuridad. «No te vayas», gritó Pedro Antonio, pero las palabras fueron en vano. El hombre dejó de respirar, su cuerpo cayendo al suelo con una lentitud casi poética, como si la guerra misma lo hubiera reclamado. Pedro Antonio permaneció allí, en silencio, con el cadáver de su compañero aún caliente bajo sus manos. En ese momento, la niebla pareció tragarse todo, incluyendo sus pensamientos. La batalla continuaba a su alrededor, pero él ya no podía escucharla. Todo lo que quedaba era un vacío, un eco de lo que había sido, de lo que aún podía ser. Y mientras el campo de batalla seguía su curso, Pedro Antonio supo que nunca más podría escapar de esa niebla, de ese silencio profundo que había invadido su alma. La guerra, la muerte, la vida misma, todo se entrelazaba en un ciclo interminable, y él, como tantos otros, solo era una sombra más, un eco de lo que alguna vez fue. El viento se llevó sus pensamientos, y la niebla cubrió el resto del mundo. Y con ello, Pedro Antonio se disolvió en la nada. Capítulo 12. La desolación del alma. El amanecer rompió como una promesa rota sobre la vasta llanura, pintando de colores sombríos un paisaje que se había quedado vacío, como si todo lo que había en él hubiera sido arrancado por la mano cruel de la guerra. Pedro Antonio, con el rostro sucio de sudor y polvo, miró el horizonte en busca de algo que le diera sentido a lo que acababa de vivir. La luz, pálida y vacía, parecía no querer iluminar sus pensamientos. Todo a su alrededor era un recordatorio de la futilidad de su existencia en ese momento. La tierra aún sangraba, no solo por las heridas abiertas de los caídos, sino por las heridas más profundas que marcaban a los que aún permanecían en pie. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo la niebla que se había asentado sobre el campo de batalla. Pero incluso al disiparse, no trajo claridad, sino más confusión. Los rostros de los caídos seguían presentes en su mente, sombras atrapadas en el laberinto de sus pensamientos. Había algo en sus ojos que nunca podría olvidar, un vacío absoluto, como si la guerra hubiera extraído de ellos cualquier vestigio de esperanza, de humanidad. Y sin embargo, Pedro Antonio sabía que algo de todo eso residía en él mismo. La guerra no solo transformaba a los cuerpos, sino que penetraba en lo más profundo del alma, erosionando hasta la última chispa de luz que quedaba en ella. En su pecho, el peso de la tristeza se hacía cada vez más insoportable. Su alma se encontraba en ruinas, como una ciudad devastada por un fuego imparable. La rabia que sentía no era suficiente para calmar el dolor. ¿Acaso el dolor de la muerte era el único tipo de verdad que quedaba en este mundo? No podía evitar preguntarse si había alguna forma de redención, alguna manera de escapar de la trampa en la que él mismo se había convertido, atrapado entre las sombras de lo que había sido y las oscuras promesas del futuro. Pero la verdad era que ya no tenía respuestas, solo preguntas sin fin, preguntas que se desvanecían tan rápido como las corrientes de aire que ahora le azotaban la cara. A su alrededor, los compañeros de armas parecían haber dejado atrás la esperanza, caminando con los ojos vacíos, como autómatas que se habían olvidado de su humanidad. Todos parecían caminar hacia un destino incierto,
arrastrados por una marea que no podían detener. Pedro Antonio los miró, pero no encontró consuelo en su mirada. ¿Qué quedaba de ellos? ¿Qué quedaba de él mismo? La voz del comandante rompió el silencio, fuerte y clara, pero sin el fervor de otros tiempos. «Avancemos», ordenó, pero la palabra no parecía tener sentido en ese momento. ¿A dónde podían avanzar? ¿A qué objetivo se dirigían, si ya todo estaba arrasado, si ya todo había perdido su propósito? Pedro Antonio, como los demás, obedeció mecánicamente, pero en su interior solo había un vacío profundo, una sensación de estar atrapado en una pesadilla interminable. La guerra no solo les había robado la vida de sus compañeros, les había robado el alma, su capacidad de soñar, de ser algo más que sombras que se disuelven en la niebla. Se detuvo un instante, apartándose del grupo, buscando un refugio dentro de su propia mente. Necesitaba un momento para respirar, para recobrar algo de sí mismo antes de continuar con la marcha hacia lo desconocido. Mientras se apartaba, sus pensamientos se volvían como un torrente de recuerdos, de momentos que parecían distantes y lejanos, pero que aún permanecían vivos en él, más vivos que nunca. Recordó las noches bajo las estrellas, cuando su vida parecía tener sentido, cuando el futuro se extendía ante él como un campo abierto de posibilidades. Pero todo eso se había desvanecido, absorbido por la vorágine de la guerra. La paz era una fantasía, un sueño imposible de alcanzar en un mundo que solo ofrecía destrucción. En su mente, un rostro se destacó entre los demás, un rostro que ya no podía olvidar. El hombre caído, el compañero cuya vida se extinguió antes de que pudiera hacer algo para salvarlo. La imagen de sus ojos, vacíos y perdidos, perseguía a Pedro Antonio en cada paso que daba, en cada respiración que tomaba. ¿Había sido un error unirse a la guerra? ¿Había sido un error creer que la lucha podía traer algún tipo de salvación? La respuesta era tan incierta como el mismo futuro que les esperaba. No podía ignorar lo que sentía, pero tampoco podía dejarse consumir por esa tristeza profunda. La guerra había enseñado a todos a desconfiar de los sentimientos, a ocultarlos bajo la coraza de la indiferencia, porque el dolor se hacía más llevadero cuando no se pensaba en él. Pero Pedro Antonio sabía que eso era solo una ilusión, que el dolor seguía allí, esperando a salir en el momento más inesperado. Y si no lo enfrentaba, la guerra misma lo consumiría. Su mente se desvió una vez más hacia el campo, hacia el horizonte. La niebla, aunque menos espesa ahora, seguía cubriéndolo todo, como un manto de olvido que no permitía ver más allá de lo inmediato. ¿Realmente había algo más allá de la guerra? ¿Era posible que existiera un mundo en el que la esperanza tuviera un lugar, en el que el ser humano pudiera encontrar algo que no fuera destrucción? El viento soplaba nuevamente con fuerza, y Pedro Antonio apretó los dientes. Debía avanzar. No podía quedarse allí, atrapado en su propio sufrimiento. Si no lo hacía, se perdería en la misma niebla que cubría el campo de batalla. La lucha no solo estaba en el exterior, en los enemigos a los que debía enfrentar, sino también en su interior, en la necesidad de encontrar algo que lo mantuviera en pie, algo que lo sacara de la oscuridad en la que se había sumido. Con un último vistazo al horizonte, Pedro Antonio se levantó, apretó su espada y se unió nuevamente a la marcha. Aunque el camino era incierto, aunque la niebla parecía querer devorarlo todo, aún había una mínima chispa de esperanza que no podía abandonar. Al menos, eso pensaba. Porque, a pesar de todo lo que había perdido, Pedro Antonio sabía que la guerra, por cruel que fuera, también forjaba algo en los hombres. Y esa forja, aunque dolorosa, era lo único que podía ofrecerle alguna forma de salvación. Capítulo 13. Las sombras del pasado. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de fuego y sangre. Pedro Antonio caminaba junto a sus compañeros, sus pasos mecánicos, como si la fatiga hubiera borrado cualquier vestigio de humanidad en él. El peso de la guerra era insoportable, pero más lo era la carga invisible que llevaba en su alma. Cada paso era un eco lejano de los hombres que habían caído, de las risas que se habían perdido, de las promesas olvidadas. Era como si la guerra hubiera abierto una grieta en su interior, una grieta por donde se desvanecían sus pensamientos, sus recuerdos. Recordaba, a lo lejos, su vida antes de llegar allí, antes de que la niebla de la violencia lo envolviera todo. Había sido un joven lleno de sueños, de deseos de conocer el mundo, de ver más allá de los límites de su pequeña ciudad. Había imaginado un futuro donde sus decisiones no se veían condicionadas por la brutalidad de un campo de batalla,
donde el amor, la esperanza y la belleza eran lo único necesario para vivir. Pero ahora, mientras el viento lo azotaba con su fuerza inclemente, Pedro Antonio comprendía que ese mundo ya no existía. La guerra lo había arrastrado a un rincón oscuro de su ser, un rincón donde todo lo que quedaba era el peso del deber, la obligación de avanzar, de no mirar atrás. La esperanza que alguna vez alimentó su alma se había transformado en un susurro lejano, un murmullo que se ahogaba en los gritos de los caídos, en el crujir de los huesos, en el llanto de los desposeídos. Y mientras la tierra, marcada por la huella de tantos hombres que ya no caminaban, se extendía ante él, Pedro Antonio entendió que la guerra no solo destruye a los cuerpos. Destruye a las personas en su esencia más profunda, transformándolas en sombras que vagan por un mundo que ya no comprende. Las palabras del comandante, que una vez resonaron con fuerza, con el impulso de una causa noble, ahora sonaban vacías. Sus órdenes eran solo un eco perdido en el vasto campo de batalla, una música sin melodía que se desvanecía sin dejar rastro. Los hombres que lo seguían, exhaustos y desorientados, ya no escuchaban las palabras con el mismo fervor. Solo quedaba el sonido de sus pasos, la repetición incansable de la marcha, como si fueran espectros condenados a caminar sin fin. Pedro Antonio, sin embargo, no podía evitar preguntarse si aún había algo que pudiera hacer. Si aún quedaba alguna chispa de resistencia, alguna brizna de humanidad que lo salvaría de la vorágine en la que se encontraba atrapado. Pero cuando miraba a su alrededor, solo veía la desolación. Los rostros de sus compañeros ya no eran los de hombres, sino los de sombras, figuras borrosas que se desvanecían al contacto con la luz. Una imagen lo golpeó de repente, tan fuerte que le hizo tambalear. Recordó el rostro de su madre, su expresión serena y confiada antes de que partiera hacia la guerra. La había dejado atrás, en un hogar que parecía tan distante ahora, como si no perteneciera a su vida. Recordó la última conversación que tuvieron, sus palabras llenas de esperanza, de consejos, de amor. ¿Qué habría pensado ella al saber en qué se había convertido su hijo? ¿Qué habría dicho si hubiera visto lo que él había presenciado, la crueldad que se desbordaba de los corazones humanos, el sufrimiento innecesario de miles de personas? Una ola de tristeza lo invadió, pero no la dejó escapar. La dejó florecer dentro de él, alimentada por la nostalgia, por el amor perdido. No podía permitir que esa tristeza lo debilitara, no en este momento. La guerra no se detendría por sus lágrimas. Y, sin embargo, en ese instante, Pedro Antonio sintió un peso aún más grande que la violencia que lo rodeaba, el peso de la culpa. La culpa de haber tomado un camino del que ya no podía regresar. La culpa de haberse alejado del amor, del hogar, de todo lo que alguna vez significó algo. Una explosión le rompió los pensamientos, arrastrándolo de nuevo a la realidad cruda de la guerra. Las sombras que lo habían seguido comenzaron a moverse más rápidamente, como si un presagio de algo inminente se cerniera sobre ellos. El comandante ordenó detenerse, y Pedro Antonio, en un acto automático, se agachó, buscando refugio detrás de una roca. El sonido de las bombas resonaba como un trueno cercano, y el olor a pólvora se mezclaba con el aire pesado de la tarde. Las luces del atardecer desaparecieron momentáneamente, cubiertas por el polvo que se levantaba de la tierra. El silencio fue absoluto, pero Pedro Antonio sabía que no duraría mucho. La guerra era implacable, y no conocía descanso. En su corazón, una pregunta persistente se alzó una vez más, como un eco que nunca dejaba de resonar. ¿Por qué? ¿Por qué continuar luchando? ¿Por qué seguir caminando hacia lo incierto, si la esperanza ya no existía? Pero no encontró respuesta. Ninguna palabra parecía adecuada para calmar la angustia que lo consumía. De repente, una figura apareció a lo lejos, caminando hacia ellos con paso firme, como si nada pudiera detenerlo. Pedro Antonio la reconoció inmediatamente. Era uno de los oficiales más experimentados del batallón, un hombre que había sido testigo de más horrores de los que cualquier ser humano debería soportar. Pero lo que realmente sorprendió a Pedro Antonio fue la expresión de su rostro. Era una expresión vacía, como si no hubiera nada dentro, como si todo lo que había sido, todo lo que había amado, ya no tuviera importancia. El oficial se acercó sin hablar, sin mirar a nadie, y se detuvo frente al comandante. Solo entonces, al ver la desolación en sus ojos, Pedro Antonio comprendió la magnitud del cambio que se había operado en todos ellos. La guerra los había transformado a todos, en algo irreconocible. Ya no eran los mismos hombres que habían salido con esperanzas,
con ideales. Ahora solo eran sombras, como aquellos que caían a su alrededor, como las vidas que se desvanecían sin sentido alguno. Un suspiro pesado escapó de Pedro Antonio. Sabía que las respuestas no llegarían nunca, pero también sabía que, de alguna forma, tenía que seguir. La guerra había borrado el pasado, pero aún quedaba algo en su interior que no podía permitir que desapareciera, la conciencia de que la humanidad aún existía, en algún rincón lejano del alma. Con esa reflexión, Pedro Antonio se levantó, mirando a sus compañeros, esperando que de alguna manera su alma pudiese resistir la marea de destrucción que los rodeaba. Porque aunque la guerra había oscurecido su mundo, aún quedaba una chispa de lo que había sido. Quizá ese era el último vestigio de su humanidad. Capítulo 14. La noche silente. La luna brillaba con intensidad, iluminando el campo de batalla, cuyos ecos ya comenzaban a desvanecerse. La oscuridad, en su abrazo silente, se extendía por doquier, como un manto que cubría los cuerpos caídos, los soldados agotados, las mentes turbadas. El aire estaba denso, cargado con el perfume pesado de la muerte que, aunque distante, aún se dejaba sentir. Pedro Antonio caminaba lentamente, sus pasos vacilantes, como si el peso de lo que había vivido ya no fuera solo físico, sino algo más profundo, algo que amenazaba con devorarlo desde adentro. Había algo peculiar en esa noche. El viento, en su suave murmullo, parecía hablarle en un lenguaje que solo él podía entender. Cada susurro era como una advertencia, un presagio de lo que estaba por venir. Era como si la propia tierra, herida y sangrienta, le hablara en voz baja, revelándole secretos que ya no podía ignorar. Lo que antes había sido guerra, un campo de batalla donde se luchaba por sobrevivir, ahora parecía un espacio en donde el alma misma de los hombres se enfrentaba a su propia descomposición. Pedro Antonio se detuvo por un momento, y observó a su alrededor. La oscuridad era total, pero más allá de las sombras, más allá de la muerte, veía una visión que lo sorprendió. Era una imagen fugaz, como un espejismo, pero se mantenía nítida en su mente. Veía a los hombres, ya no como soldados, sino como sombras errantes. Hombres que se perdían en un mar de incertidumbres, hombres que habían olvidado su propósito. Y se dio cuenta de que ya no había retorno para ellos. La guerra los había despojado de todo lo que alguna vez fueron, dejándolos vacíos, despojados de humanidad. Se alejó del grupo sin hacer ruido, caminando con pasos suaves y decididos, guiado solo por la intensa necesidad de encontrar algo más allá de la desolación que lo rodeaba. Sus pensamientos eran un torbellino que no cesaba, uno que lo arrastraba hacia un lugar desconocido en su alma, ese lugar al que nunca se había atrevido a mirar. ¿Por qué continuaban? ¿Por qué insistían en esta lucha sin fin, cuando todo parecía estar perdido? La respuesta, si es que existía, parecía aún más evasiva que nunca. A medida que avanzaba, sus recuerdos comenzaron a tomar forma. Imágenes de su hogar, de su familia, del sol naciendo en su ciudad natal, tan lejanas, tan ajenas, pero tan vívidas. Recordaba el rostro de su madre, su risa, sus palabras que ahora resonaban en su mente como una melodía olvidada. Sus ojos se humedecieron por un momento, pero no permitió que las lágrimas cayeran. ¿Quién podría llorar en medio de la guerra? Nadie. No quedaba espacio para las lágrimas. No quedaba espacio para la tristeza. Al fondo, una figura apareció entre las sombras, un ser que parecía haber surgido de la misma oscuridad, un espectro que se deslizaba en la penumbra con una elegancia casi sobrenatural. Era un hombre, uno más de los que formaban parte del escuadrón, pero su presencia era diferente. Pedro Antonio no pudo evitar sentir una inquietud al observarlo. Su caminar era lento y calculado, pero sus ojos, esos ojos que brillaban con un fulgor inhumano. El hombre no parecía estar afectado por el cansancio, ni por la desesperanza que envolvía a los demás. Era como si la guerra no tuviera poder sobre él, como si estuviera por encima de todo. Pedro Antonio sintió una extraña atracción por esa figura, algo que lo impulsó a acercarse a él. Tal vez en sus ojos encontraría alguna respuesta que el mundo entero parecía haberle negado. Así que se acercó, con pasos cautelosos, manteniendo la distancia, pero sin apartar la mirada. Finalmente, el hombre se detuvo, como si hubiera percibido su presencia desde antes de que Pedro Antonio llegara. Sin volverse, sus palabras se dejaron escuchar, bajas, pero claras, como si flotaran en el aire, llevadas por el viento. ¿Por qué sigues caminando, Pedro Antonio? ¿Qué buscas,
Si todo está perdido. Pedro Antonio se sintió atrapado por la pregunta, como si de alguna manera ese hombre hubiera tocado un punto vulnerable en su alma. ¿Qué buscaba? En realidad, ni él lo sabía. Estaba allí, sin entender bien por qué, arrastrado por la marea de la guerra, por la obligación de seguir, por la necesidad de encontrar algo en lo que aferrarse. No sé, respondió con voz quebrada. Tal vez busco algo que ya no existe. Tal vez quiero encontrar una razón por la que seguir viviendo. El hombre sonrió, pero la sonrisa era triste, vacía. Eso ya lo perdimos todos, Pedro Antonio. La razón se fue con la primera bala que dispararon. Y nosotros, como sombras, seguimos adelante sin saber a dónde vamos. No hay futuro en este campo, solo el eco de lo que fuimos. Las palabras del hombre calaron hondo en Pedro Antonio. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero, al mismo tiempo, algo dentro de él comenzó a despertar. Quizá esa era la clave. Quizá no había razón para seguir. Quizá la guerra no tenía respuestas, solo silencios, solo sombras. Pero aún así, algo seguía empujándolo a caminar. Tal vez la guerra lo había despojado de muchas cosas, pero no de la capacidad de cuestionar. No de la necesidad de buscar, aunque fuera una respuesta vacía. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, casi en un susurro. El hombre no respondió inmediatamente. Se giró hacia él, sus ojos brillando en la oscuridad con una intensidad que hacía que Pedro Antonio se sintiera como si estuviera mirando directamente al abismo. Lo único que nos queda, Pedro Antonio, dijo con voz baja, es aceptar la oscuridad, abrazar la sombra. Solo entonces podremos encontrar la paz. Y con esas palabras, el hombre desapareció en la niebla, dejando a Pedro Antonio solo, inmóvil, con su alma cargada de preguntas, con su mente llena de ecos de la guerra. Mientras el viento continuaba su danza etérea entre las ruinas, Pedro Antonio comprendió que ya no podía huir de lo que había sido. La guerra lo había marcado para siempre, pero dentro de él, una nueva comprensión comenzaba a florecer. Quizá la respuesta no estuviera en la victoria, ni en el honor. Tal vez la respuesta estaba en aceptar la oscuridad, en rendirse ante lo inevitable. Y, tal vez, en algún rincón oculto de su ser, aún quedaba un poco de luz, la luz que había perdido pero que, de alguna manera, se rehusaba a extinguirse. Capítulo 15. La ruina y la esperanza. El sol se había puesto, tiñendo el cielo de tonos rojizos y morados que abrazaban el horizonte. La noche, lenta y sigilosa, se deslizaba sobre el campamento. Las sombras se alargaban, despojando de su forma a los hombres que, exhaustos, se tumbaban sobre la tierra, buscando algo de reposo en medio del caos. El aire estaba denso, impregnado con el polvo de los cuerpos caídos y el aroma de la pólvora, de la muerte que se cernía sobre cada rincón del campo. La guerra, en su inexorable avance, había dejado a todos aquellos que participaban en ella tan vacíos como las tierras que habían sido arrasadas. Pedro Antonio se encontraba de pie, observando el desmoronamiento de todo lo que había conocido. El sonido del viento en las ruinas parecía murmurar secretos antiguos, historias de hombres y de pueblos perdidos en el tiempo. Los recuerdos de su vida anterior, aquellos días simples, llenos de luz y esperanza, se mezclaban con la oscuridad que lo rodeaba. Ya no sabía si estaba soñando o si lo que veía era la cruel realidad de un mundo que había perdido su rumbo. El campamento estaba marcado por la desolación. Los soldados, con el rostro marcado por el cansancio, caminaban como autómatas, sin ánimo, sin alma. El brillo de la lucha ya no existía en sus ojos. La guerra les había robado la juventud, la esperanza, la fe en la humanidad. Pedro Antonio se sintió pequeño, insignificante, como si él mismo fuera solo una pieza en un juego macabro en el que no tenía poder para decidir. A lo lejos, una figura solitaria se destacaba entre las sombras. Era un hombre de aspecto sombrío, con el rostro cubierto por una capa oscura, los ojos perdidos en la negrura de la noche. Pedro Antonio no sabía por qué, pero algo en esa figura lo atraía. Sin pensarlo, se acercó, sus pasos pesados, cada uno marcado por la fatiga acumulada de días de lucha. La figura, al notar su presencia, se giró lentamente. Pedro Antonio pudo ver, bajo la capucha, los ojos de un hombre que ya no tenía esperanza, pero que parecía llevar consigo la sabiduría de los tiempos perdidos. El hombre lo miró en silencio, como si estuviera viendo a través de él, como si ya conociera sus pensamientos y sus miedos. «¿Por qué sigues aquí?»,
preguntó la voz del hombre, rasposa, pero profunda. Pedro Antonio, sorprendido por la pregunta, titubeó antes de responder. No sabía qué decir, ni cómo explicar lo que sentía. ¿Qué lo mantenía allí, en medio de esta guerra interminable, rodeado de sufrimiento y muerte? No lo sé, dijo finalmente, con un tono bajo, casi imperceptible. Creo que busco una razón. Una razón para seguir. Algo que me diga que lo que estamos haciendo tiene sentido. El hombre sonrió tristemente, una sonrisa cargada de años y de dolor. ¿Una razón? La guerra no deja espacio para razones, joven. La guerra consume, despoja, mata lo que queda de nosotros. No hay razón en ella, solo hay supervivencia. Y, sin embargo, seguimos. Pedro Antonio sintió un peso en esas palabras, como si estuviera descubriendo una verdad que había estado negando. La guerra no tenía propósito, no tenía fin. Era un ciclo interminable de violencia y destrucción que se alimentaba a sí misma. ¿Qué quedaba para él, entonces? ¿Qué quedaba para los demás? El vacío comenzaba a apoderarse de su alma. Pero comenzó a decir, no hay esperanza, ¿entonces? No hay algo por lo que luchar, algo por lo que vivir. El hombre suspiró, y sus ojos, cargados de una melancolía profunda, se perdieron en el horizonte. La esperanza es una palabra vacía en tiempos de guerra, hijo. Pero sí. Tal vez haya algo. Tal vez, en medio de todo esto, podemos encontrar algo más. No es un propósito grandioso, ni una causa justa. Pero, tal vez, podamos encontrar algo pequeño, algo humano, que nos permita seguir adelante. Pedro Antonio no comprendió completamente lo que el hombre quería decir, pero algo en sus palabras tocó una fibra profunda dentro de él. Tal vez la vida no tenía que ser grandiosa, ni heroica. Tal vez, en medio de la destrucción, de la guerra, podía hallar pequeños momentos de paz, pequeños fragmentos de humanidad que lo mantuvieran vivo. ¿Y tú?, preguntó, curioso por saber la historia de ese hombre que parecía tan diferente, tan distante de los demás. ¿Por qué sigues aquí? El hombre lo miró por un largo rato, como si estuviera evaluando qué responder. Luego, con una voz suave, casi como un susurro, dijo, porque he perdido todo lo que alguna vez amé. Porque ya no tengo nada que perder. Solo me queda caminar. Tal vez algún día, cuando todo termine, encontraré una razón para descansar. Pedro Antonio no dijo nada más. Las palabras del hombre habían quedado grabadas en su mente, pero algo más profundo que la desesperanza, había comenzado a nacer en su interior. En ese instante, comprendió que la guerra no podría robarle todo. Tal vez, como ese hombre, podía perder mucho, pero aún quedaba algo. Algo que no podía ser arrebatado. El hombre comenzó a alejarse, desvaneciéndose en la oscuridad. Pedro Antonio lo observó por un momento, hasta que la figura se perdió por completo. Luego, con un suspiro largo, se giró para regresar al campamento. La noche se había cerrado por completo, y las estrellas brillaban en el cielo como pequeñas luces lejanas. La guerra continuaba, imparable, indestructible. Pero en su pecho, en ese instante fugaz, había algo que había comenzado a crecer, una semilla de esperanza. Quizás no para salvar el mundo, ni para encontrar respuestas definitivas, pero sí para seguir adelante, para resistir en medio de todo lo que se desmoronaba a su alrededor. Y así, mientras la guerra seguía su curso imparable, Pedro Antonio dio un paso más. Un paso hacia lo desconocido, hacia la incertidumbre, pero con la certeza de que, aunque todo estuviera perdido, todavía había algo por lo que luchar. Algo pequeño, quizás, pero suficiente para seguir caminando. Capítulo 16. La larga noche del alma. La luna, fría y distante, flotaba sobre el campo de batalla como una vigilia silenciosa, observando desde su trono celestial el panorama de muerte que se desplegaba debajo de ella. La guerra, ese monstruo devorador que había tragado toda la belleza del mundo, seguía su curso implacable. Los ecos de los cañones ya no resonaban tan fuerte, como si incluso el estruendo del conflicto se estuviera desvaneciendo en el vacío de la desesperación. Pedro Antonio se encontraba de pie, entre las ruinas de lo que antes había sido un campamento organizado. Las tiendas de campaña ya no se alzaban en fila, y los restos de fogatas apagadas eran la única evidencia de que alguna vez hubo vida allí. La tierra, manchada de sangre, parecía haber absorbido la esencia misma de la guerra,
como si se hubiera convertido en un ser vivo que sufría junto a sus hijos desterrados. El joven, exhausto y con el rostro cubierto de polvo, caminaba entre las sombras, como un espectro más entre los otros. No tenía fuerzas para hablar, ni para lamentarse. Había llegado al punto en el que las palabras ya no servían. Las promesas de gloria, los ideales de justicia, todo había quedado atrás, aplastado bajo el peso de la cruel realidad. Solo quedaba la lucha, la mera supervivencia, y, tal vez, la esperanza de que todo aquello llegara a su fin. Pero incluso esa esperanza era tenue, borrosa, como un sueño lejano que nunca se alcanzaría. Mientras avanzaba por el campo desolado, Pedro Antonio se topó con un grupo de soldados sentados alrededor de una fogata, sus rostros sombríos y sus miradas vacías, reflejo de la abrumadora fatiga que los había arrasado. Nadie hablaba, nadie se atrevía a mirar al otro a los ojos. Era como si el miedo se hubiera infiltrado en cada uno de ellos, no solo el miedo físico a la muerte, sino el miedo existencial a la pérdida de sí mismos, a la desaparición del propósito. Un hombre, el más viejo del grupo, levantó la vista al sentir la presencia de Pedro Antonio. Su rostro, marcado por los años y las cicatrices de batallas pasadas, parecía haber olvidado cómo sonreír. Sin embargo, al ver al joven, sus ojos se suavizaron por un momento, como si una chispa de humanidad volviera a encenderse en su ser. «¿Qué buscas, muchacho?», preguntó el anciano, su voz grave y cansada, como si cada palabra que pronunciara le costara un esfuerzo inmenso. Pedro Antonio, sin saber qué responder, se dejó caer junto a ellos, sin pensarlo. Por un instante, todo a su alrededor se desvaneció. Ya no era el soldado en medio de la guerra, ni el joven que había dejado atrás su vida anterior. En ese momento, solo era un hombre, un ser humano, buscando algún tipo de consuelo en un mundo que parecía haberlo olvidado. «No sé», murmuró finalmente, mirando el fuego que crepitaba débilmente frente a ellos. «Solo buscaba algo que no pudiera perder, algo que me diera razón para seguir». El anciano lo miró con una comprensión profunda, como si conociera bien esa sensación de vacío, de desesperanza. «La guerra te lo quita todo, hijo. Te arranca lo que eres, lo que alguna vez creíste que era importante. Y cuando eso sucede, te quedas vacío. Pero el vacío es lo peor. Porque, cuando ya no queda nada, es cuando te das cuenta de que todo lo que te quedaba era tu alma». Pedro Antonio levantó la mirada, buscando en el rostro del hombre una respuesta, una salida a su propio sufrimiento. «¿Y qué queda de nosotros cuando todo se ha ido?». El anciano sonrió, una sonrisa triste, llena de conocimiento y dolor. «Lo que queda es lo que uno elige conservar. Lo que no se puede arrebatar. Tal vez no sea algo grande. Tal vez sea solo una chispa, un recuerdo, un pequeño acto de bondad. Pero esa chispa es lo único que, al final, importa». Pedro Antonio Gardo Silencio. Las palabras del viejo lo habían tocado profundamente, como un eco que resonaba en su alma. Tal vez lo que había perdido no era tan irreparable, no tan definitivo. Tal vez, en medio de la guerra, en medio de la devastación, aún quedaba algo que valiera la pena. Pero, ¿qué era? ¿Cómo encontrar esa chispa en la oscuridad? El silencio se extendió entre ellos como una manta pesada, pero a diferencia de la quietud opresiva del campamento, había algo en ese silencio que no resultaba insoportable. Era un silencio compartido, cargado de reflexión y de lo no dicho. Cada uno de esos hombres estaba allí por una razón, aunque no pudieran identificarla con claridad. La noche se profundizaba, y el frío comenzaba a calar los huesos. El fuego, que antes había ardido con fuerza, se había reducido a unas pocas llamas vacilantes. Pedro Antonio, sin embargo, no se movió. Se sentía conectado con esos hombres, con esa quietud, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese pequeño círculo de fuego. La guerra seguía siendo un monstruo lejano, ajeno a ellos, y por un momento, solo por un momento, todo parecía estar en su lugar. Finalmente, el anciano rompió el silencio. «Lo único que podemos hacer, muchacho, es esperar. Esperar a que pase. No hay gloria en esto, no hay justicia. Solo queda sobrevivir. Y cuando todo termine, tal vez entonces podamos encontrar lo que hemos perdido». Pedro Antonio asintió lentamente, sabiendo que esas palabras, aunque duras, eran ciertas. No había más respuestas, no había más promesas. Solo quedaba esperar. Y en esa espera, tal vez,
encontrar la fuerza para resistir un día más. Así, bajo el manto frío de la noche, rodeado de sombras y ecos de la guerra, el joven soldado comenzó a entender algo fundamental: la guerra no terminaba con la muerte de los hombres, sino con la muerte de lo que tenían dentro de sí mismos. Y tal vez, si lograba aferrarse a esa chispa que le quedaba, si lograba mantenerla viva, tal vez encontraría una manera de sobrevivir, de resistir, hasta que la tormenta pasara. Capítulo 17. El eco de la ausencia. La mañana se desmoronaba lentamente sobre el campamento. El sol, que una vez brilló como una promesa, ya no era más que una sombra pálida en el cielo, reflejando la opresión del día. Cada rayo de luz que se filtraba a través de las nubes grises parecía estar teñido de un dolor silencioso, como si la naturaleza misma estuviera sintiendo el peso de la guerra que la envolvía. Pedro Antonio, de pie en lo que quedaba del campamento, observaba el horizonte con una mirada vacía, como si ya no supiera qué buscar. La esperanza, ese refugio efímero al que todos se aferraban en sus momentos más oscuros, había desaparecido de su alma. Desde que la guerra había estallado, cada amanecer parecía ser solo una repetición del anterior. Un ciclo interminable de sufrimiento, de muerte, de promesas rotas y sueños marchitos. El suelo, siempre cubierto de polvo y barro, parecía no ser capaz de absorber más sangre. Las heridas de los hombres, tanto visibles como ocultas, ya no se cerraban. Las voces que alguna vez expresaron valentía y entusiasmo se habían callado, reemplazadas por el crujir del metal, el ruido ensordecedor de los cañones y el lamento de aquellos que ya no podían caminar, ni pensar, ni sentir. Pedro Antonio no podía dejar de recordar el rostro de su madre, su primer amor, la calidez de la casa que había dejado atrás. La distancia que lo separaba de todo lo que alguna vez amó se había convertido en un abismo insondable. Cada pensamiento lo arrastraba más lejos de su humanidad, hacia un espacio vacío en el que ya no podía encontrar refugio. Los recuerdos de su vida anterior parecían desvanecerse, como hojas arrastradas por el viento. La guerra había borrado las huellas de su ser, y él se sentía, poco a poco, despojado de todo aquello que lo había definido. Un débil viento soplaba, trayendo consigo el aroma de la tierra, de la desesperación, y tal vez, un susurro de lo que alguna vez fue. Los hombres que aún quedaban, exhaustos, caminaban entre las ruinas, reparando lo que se podía, y reparando también lo que no tenía solución. Cada uno estaba inmerso en su propio universo de dolor, tan aislado, tan perdido, que nadie se atrevía a hablar con los demás, como si el simple acto de intercambiar palabras pudiera desgarrar aún más sus corazones. En medio de este paisaje de devastación, Pedro Antonio cruzó la mirada con el anciano que había hablado en la noche anterior. El hombre, con su rostro curtido por los años y las cicatrices de la vida, parecía aún estar buscando algo entre las ruinas. Su mirada, tan sabia como agotada, reflejaba una lucha interna que iba más allá de las cicatrices físicas. Quizás en sus ojos aún residía algo de la esperanza que Pedro Antonio había perdido hace tiempo, o tal vez el anciano ya no podía diferenciar la esperanza de la resignación. «Muchacho», dijo el anciano, su voz grave resonando en la quietud del amanecer. «La guerra no es solo el ruido de los cañones, ni el brillo de las espadas. La guerra es la muerte de lo que fuimos. Nos cambia de maneras que no podemos entender, hasta que nos miramos al espejo y ya no reconocemos nuestro reflejo». Pedro Antonio no dijo nada. Las palabras del viejo resonaron en su mente, pero no encontraba el coraje para preguntar más. ¿Qué quedaba después de todo? ¿Qué quedaba después de que todo lo que amabas, todo lo que te daba fuerza, fuera arrebatado por la brutalidad de la guerra? Te he visto, continuó el anciano, te he visto luchar, te he visto sobrevivir, pero eso no es vivir. La guerra te enseña a sobrevivir, pero nunca te enseña a vivir de nuevo. Tienes que encontrar algo que te dé razón, algo que te haga sentir que todo esto no ha sido en vano. Pero no lo encontrarás entre las armas, ni entre las sombras de la muerte. Lo encontrarás dentro de ti, en lo más profundo, en lo que no se puede ver, ni tocar, pero que aún persiste. Pedro Antonio no entendió completamente las palabras del viejo, pero algo dentro de él despertó. Tal vez fuera una chispa, tan pequeña e insignificante como la luz de una vela en medio de la oscuridad, pero esa chispa era todo lo que tenía. En ese instante, sintió el peso de sus años como soldado, la brutalidad de cada enfrentamiento, de cada despedida, como una carga que no podría despojarse. La guerra lo había marcado, había dejado huellas en su alma que nunca se borrarían. Pero tal vez, solo tal vez,
aún había algo dentro de él que podía ser salvado. La voz del anciano seguía sonando en sus oídos. La guerra no tiene sentido, muchacho. Nunca lo tuvo. Es una mentira que todos hemos creído. Pero aún en medio de todo este caos, aún en la oscuridad más profunda, podemos encontrar un poco de luz. Tal vez no sea la luz que esperábamos, pero es la luz que necesitamos. Pedro Antonio levantó la vista al cielo, buscando en el vasto horizonte algo que le diera respuesta. Pero solo encontró el vacío. Sin embargo, en ese vacío, sintió una extraña sensación, algo que se asemejaba a una liberación. Quizás la respuesta no estaba en el cielo ni en la guerra. Tal vez la respuesta estaba dentro de él, en lo que quedaba de su ser, en lo que aún podía salvar. En el silencio que siguió, Pedro Antonio no buscó más respuestas. No necesitaba respuestas inmediatas. En ese momento, comprendió que la guerra no terminaría cuando llegara la victoria o la derrota. La guerra seguiría en él, en sus recuerdos, en sus cicatrices, pero tal vez, algún día, aprendería a convivir con ella. Tal vez, con el tiempo, la oscuridad encontraría su propia luz. La guerra había robado muchas cosas, pero aún no había robado su humanidad. Y eso, por ahora, era suficiente. Capítulo 18. La sombra de la esperanza. El sol se estaba perdiendo en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de fuego, rojo y dorado, mientras las sombras de los hombres se alargaban sobre la tierra desolada. La guerra había dejado sus huellas profundas en cada rincón, marcando con la huella de la desesperanza los campos donde antes se sembraba vida. Ahora solo quedaban recuerdos rotos, escombros y el eco lejano de risas que una vez fueron sueños de gloria. Pedro Antonio se encontraba sentado, con la mirada fija en el horizonte. Su rostro, marcado por el cansancio, reflejaba los meses de lucha y sufrimiento que habían calado hondo en su alma. Había sido testigo de muchas batallas, de muchas caídas, pero ahora el peso de la guerra lo había dejado vacío, una sombra de sí mismo. La guerra no solo había destruido cuerpos, había destruido esperanzas, sueños y, quizás lo más doloroso, el alma misma de aquellos que la vivían. A su lado, el anciano, con sus pasos lentos pero firmes, se acercó y se sentó. Su presencia era un refugio, un remanso de calma en medio de tanto caos. Los dos se quedaban allí, mirando el fuego que chisporroteaba bajo la brisa fría de la tarde. El sonido de las llamas parecía ser lo único que les quedaba, lo único que les hablaba con una voz cálida, casi maternal. Todo lo demás había caído en un silencio sepulcral, como si la guerra hubiese devorado incluso las palabras. ¿Te has dado cuenta?, preguntó el anciano después de un largo silencio, su voz tan grave como el eco de las montañas lejanas, de que la guerra ya no es solo un enfrentamiento entre hombres, sino una guerra dentro de cada uno de nosotros. Una guerra que nos lleva a luchar no solo contra el enemigo, sino contra lo que hemos perdido de nosotros mismos. Pedro Antonio no respondió inmediatamente. Sabía que las palabras del viejo eran profundas, que siempre encontraba algo en sus discursos que lograba tocar los rincones más oscuros de su ser. Pero, ¿qué podía responder? ¿Qué quedaba en el que valiera la pena rescatar? ¿Sabes?, continuó el anciano, sin esperar una respuesta inmediata, la guerra tiene una forma de penetrar más allá de los huesos. No solo destruye cuerpos, destruye todo lo que hace al hombre humano. Nos convierte en sombras de lo que éramos, en espectros que ya no saben si lo que están luchando tiene sentido. Pero aquí estamos, resistiendo, como si aún tuviéramos algo por lo que pelear. Pedro Antonio se pasó una mano por la cara, cansado. ¿Por qué seguir? Había perdido tantos amigos, tantos hermanos de armas, que ya no sabía si aún tenía una razón para levantarse cada mañana. La gloria de la que habían hablado antes de partir ya no significaba nada. ¿Qué es la gloria cuando uno ha presenciado tantas muertes? ¿Qué es la gloria cuando la única victoria es sobrevivir un día más? ¿Y la honorabilidad de la que tanto se había hablado al principio? Ahora solo quedaban cadáveres, vacíos de sueños, y la perpetua sensación de estar atrapados en un ciclo sin fin. El anciano observó al joven con atención, como si leyera cada uno de los pensamientos que cruzaban su mente. La guerra nos arranca todo lo que creemos conocer, dijo con voz suave, pero en medio de la destrucción también queda algo que no puede ser tocado por la violencia. Algo que no puede ser destruido por las balas ni por el fuego. Y es ahí donde reside nuestra esperanza, Pedro Antonio. Pedro Antonio lo miró, con una mezcla de desconcierto y escepticismo. Esperanza.
¿Dónde está esa esperanza, anciano? ¿Dónde se esconde cuando todo lo que vemos es muerte y desolación? ¿Dónde está esa esperanza cuando nuestras manos están cubiertas de sangre y nuestras almas, marcadas por la guerra, ya no saben qué es la paz? El anciano sonrió, aunque su sonrisa estaba teñida de una melancolía profunda. La esperanza no está en las batallas ganadas ni en las victorias de la guerra. La esperanza no es la que nos prometieron los discursos grandilocuentes de antes de la lucha. La esperanza está en lo que no podemos ver, en lo que no se puede medir ni tocar. Está en la forma en que el hombre, a pesar de todo, sigue adelante. En la fuerza que encuentra cuando parece que ya no queda nada. Pedro Antonio quedó en silencio. Las palabras del viejo resonaban en su mente, pero no lograba comprenderlas completamente. La guerra le había enseñado a vivir en el caos, a encontrar la fortaleza en la lucha constante, pero ¿realmente había algo más allá de todo eso? ¿Había algo que pudiera restaurar lo que la guerra había roto en su interior? El fuego a sus pies crepitaba, iluminando sus rostros cansados. En ese instante, Pedro Antonio recordó las tardes en su hogar, cuando era joven, cuando no existía más preocupación que la de ver el atardecer y sentir el viento fresco acariciar su rostro. Recordó las voces de su familia, los rostros de los amigos que nunca volvería a ver. Y, por un momento, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su pecho. No podía ser todo en vano, no podía ser todo destrucción. Tenía que haber algo más. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó, finalmente. ¿Qué hacemos con este vacío que sentimos? ¿Con esta guerra que nos ha despojado de todo? El anciano, con su mirada sabia y profunda, se levantó lentamente, su figura encorvada por los años, pero aún poderosa en su serenidad. Ahora, dijo, debemos mirar hacia adentro. La guerra nos ha dejado sin armas, pero no sin alma. Aún queda algo en nosotros que no puede ser arrebatado. Y eso es lo que debemos buscar. Pedro Antonio se quedó allí, mirando el fuego, con las palabras del anciano resonando en su mente. La guerra lo había transformado, pero no había logrado arrebatarle todo. Tal vez, en ese pequeño resquicio de esperanza, podría encontrar algo que lo ayudara a entender por qué seguía adelante. Porque, al final, lo que realmente importaba no era la guerra, sino lo que uno era capaz de encontrar en medio de ella. Las sombras de la noche comenzaron a cubrir el campamento, y con ellas, un manto de calma pareció extenderse sobre los hombres. El viento ya no soplaba con tanta fuerza, y el silencio, aunque pesado, no era tan opresivo. Había algo en el aire, algo intangible, pero real, que les hablaba de un futuro que aún no comprendían, pero que de alguna manera seguían esperando. Pedro Antonio cerró los ojos por un momento, dejando que el viento le acariciara el rostro. A pesar de todo lo que había vivido, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, algo en su interior había comenzado a sanar. Quizás la guerra nunca lo dejaría ir completamente. Quizás siempre llevaría consigo las cicatrices que dejaba en el alma. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que en esa sombra que la guerra había dejado en su corazón, podía haber algo de luz. Capítulo 19. Los ecos del pasado. La guerra, como un pesado manto, seguía envolviendo todo a su alrededor. Los días se deslizaban, lentos y cargados de un aire enrarecido, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en medio de un paisaje de ruinas. Las montañas, que alguna vez habían sido testigos de la vida, ahora eran solo ecos mudos de lo que había sido. Los hombres, agotados por la lucha constante, se habían vuelto sombras de sí mismos, caminando sin rumbo fijo por un escenario que parecía sacado de una pesadilla interminable. La guerra los había cambiado, los había marcado de una manera irreversible. Pedro Antonio sentía que ya no era el mismo. Su cuerpo, cansado y marcado por las cicatrices de tantas batallas, parecía seguir el paso del tiempo de una forma diferente. Cada herida, cada cicatriz, parecía contar una historia que ya no sabía si tenía sentido recordar. En sus ojos, ya no brillaba la luz de la juventud ni la esperanza de aquellos días en los que partió hacia la guerra lleno de ilusiones. Ahora, todo se había vuelto gris, como la niebla que cubría los valles y montañas. Los recuerdos lo acosaban, como fantasmas que no lo dejaban descansar. Recordaba a sus compañeros de armas, hombres valientes que habían caído en el campo de batalla, hombres que habían compartido su dolor, su miedo, su cansancio. Ellos, que ahora se encontraban en la eternidad de la memoria, le hablaban en sus sueños, como si no hubieran partido.
Pedro Antonio podía oír sus voces, sus risas, y esa camaradería que, en aquellos momentos de tregua, los unía más allá de la guerra. Pero ahora todo eso parecía tan lejano, tan irreal. En su lugar, quedaban las huellas de una tragedia colectiva que nadie podría borrar. En medio de esta reflexión, Pedro Antonio sintió la presencia del anciano a su lado. Era como si el viejo pudiera leer sus pensamientos, como si supiera que la batalla que luchaba ahora no era en el campo de guerra, sino en su propio interior. La guerra le había robado tanto, y sin embargo, parecía que aún quedaba algo dentro de él que le impedía abandonar la lucha. El anciano, con su rostro marcado por los años y la sabiduría, se sentó junto a Pedro Antonio, mirando el horizonte. Ambos observaban el mismo paisaje, un paisaje desolado, cubierto por la huella de la guerra, pero también un paisaje lleno de recuerdos que parecían palpitar en el aire. El silencio entre ellos era profundo, pero no incómodo. Había una comprensión tácita entre los dos, como si el viejo pudiera entender lo que el joven no lograba expresar con palabras. ¿Alguna vez has pensado, Pedro Antonio, comenzó el anciano, rompiendo el silencio con su voz suave y grave, que la guerra no solo nos destruye, sino que nos convierte en lo que nunca imaginamos ser? Nos arrastra hasta los rincones más oscuros de nosotros mismos, nos obliga a mirar dentro, a enfrentarnos a nuestras propias sombras. Pedro Antonio lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de cansancio y confusión. ¿A qué te refieres?, preguntó, su voz quebrada por el peso de sus pensamientos. Yo ya no sé quién soy. Todo lo que pensaba que sabía sobre mí mismo se ha desmoronado con cada día que pasa en este lugar. La guerra no solo nos destruye físicamente, sino que nos arrastra a una espiral sin fin, una espiral que no tiene salida. El anciano asintió lentamente, comprendiendo las palabras del joven. La guerra tiene ese poder, dijo. Nos convierte en sombras de lo que fuimos, nos obliga a despojarnos de todo lo que éramos antes, a perder nuestra identidad, nuestra humanidad. Pero, al mismo tiempo, nos ofrece algo que es más difícil de ver, la oportunidad de renacer. No todos logran encontrarlo, pero aquellos que lo hacen, aquellos que pueden mirar dentro de sí mismos con valentía, encuentran algo más allá de la guerra, algo que ni siquiera ella puede destruir. Pedro Antonio lo miró en silencio. Las palabras del anciano resonaban en su mente, pero había algo en su corazón que aún no podía comprender. ¿Cómo podía haber algo más allá de la guerra? ¿Cómo podía haber luz en medio de tanta oscuridad? La guerra le había arrancado todo, le había dejado vacío, como un cascarón sin alma. Y, sin embargo, el anciano hablaba de una posibilidad, de una salida, de algo que todavía quedaba por descubrir. ¿Y qué debemos hacer, entonces?, preguntó finalmente, su voz llena de incertidumbre. ¿Cómo podemos encontrar lo que parece haberse perdido para siempre? El anciano sonrió, una sonrisa que reflejaba tanto tristeza como esperanza. Debemos aprender a mirar más allá de lo visible, respondió. Debemos aprender a ver lo que no se ve a simple vista, lo que la guerra no puede destruir. Porque, aunque la guerra haya destruido tanto, aún queda algo dentro de cada uno de nosotros que no puede ser tocado por la violencia. Eso es lo que tenemos que buscar. Pedro Antonio. La guerra nos ha dejado vacíos, pero en ese vacío puede nacer algo nuevo. Algo que nos permita seguir adelante. Pedro Antonio cerró los ojos, dejando que las palabras del anciano se filtraran en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Quizás había algo más allá de la guerra, algo que aún no comprendía, pero que de alguna manera sabía que debía buscar. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando polvo y hojas secas del suelo. La noche caía lentamente sobre el campamento, y con ella, una sensación de calma comenzó a envolver a los hombres. Aunque la guerra seguía presente, aunque la violencia y la muerte seguían acechando en cada rincón, algo había cambiado en el corazón de Pedro Antonio. Ya no se sentía tan perdido, tan vacío. Aunque la guerra había marcado su vida de una manera irreversible, había algo dentro de él que aún podía resistir. Mientras el anciano se levantaba para retirarse, Pedro Antonio lo miró por última vez.